Suscríbete a la Panterita. Hola, soy Ten. Te invito a venir a Nisei. Aquí somos especialistas en tecnología. Encontrá variedad de notebooks, celulares, cámaras y todo en gaming. Además, puedes comprar en hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de bancos adheridos. Visítanos en Nisei Asunción sobre Avenida España, esquina Melvin Jones, y en Nisei Ciudad del Este sobre Avenida Adrián Jara. O accede a nisei.com para ver todas las promos que tenemos. Seguinos en @Nisei Paraguay y activa el modo TEN. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece un sonido envolvente gracias a un sistema de seguimiento de la acción, el cual distribuye el sonido en base al movimiento de la película. Además, con la tecnología Q Symphony, podrás tener un sonido más potente desde los parlantes del televisor y de la barra de sonido Samsung en simultáneo. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Sale un choriqueso, otro choriqueso, para el asado vamos a disfrutar. Es el auténtico, el original, para el asado no puede faltar. Dame también el de Viena, la morcilla, la butifarra, que rica está. Choriqueso Chorbi, el auténtico, el original, en nuestros salones de venta y en los mejores puntos de venta del país, con la calidad de la cooperativa Chorbizer. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande. A la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo está Francisco López? Buen día, hola niño, ¿cómo estás? Edgar Denis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola niño, buen día. Hoy una jornada benéfica y volver al fútbol. Sí señor, hoy 19 horas cancha nacional. Todos con causa. Juan Manuel. Sí señor. Vamos a intentar volver. Equipo de Olimpia, Después de, Cerro, vos sabés Luqueño, cuándo voy a jugar. Pudelpa. ¿Después de cuánto vas a jugar, Denis? Y me dejé a los 32. A los 32. 33. Hoy tengo 53. 20 años. Un pibe. Pero un pibe. no, y un picado en algún Nada, momento. nada Francisco, nada. Nunca más, Nada. nada. Me Y hoy dejé, por me una dejé. buena causa se pone Vamos a vestirnos de corto. ¿A partir de qué hora? Después vamos a invitar 19 a horas, 19 horas, porque la gente 20 vaya creo que llegando. es, con Sí. asado, una porción ¿Se paga de una asado. entrada para colaborar? Sí. Ahí creo que vamos a llamarlo a... Después vamos a llamar a uno de los organizadores para que nos dé Exactamente. detalles del evento hoy en Cancha Nacional. Así que toda la gente ahí de Barrio Obrero que quiera ir a ver es Ídolo van a futbolista, estar ídolo de ahí. la selección, para estar allí presente igualmente en lo que va a ser la actividad en Fudelpa, en el Club Nacional, con varios ex ídolos de la selección y varios equipos apoyando a Juan Manuel Bataglia. Está Juan Pablo Pumpido, técnico de Nacional en línea. Le saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está Juan Pablo? Buenos días. ¿Cómo andás, Jorge? Buenos días. Saludos ahí en la mesa. Bien, Juan Pablo. ¿Cómo marchan hasta aquí los trabajos de cara a lo que se vendrá en el nuevo torneo de la Apertura, también la Copa Libertadores, la llegada de los refuerzos? ¿Cómo marcha todo hasta aquí, Juan Pablo? Bien. Comenzamos ayer con doble turno, hoy también. La verdad que contento, con mucho laburo en el transcurso de las vacaciones para darle forma al plantel. Si bien sabía que era una base importante, había que sumar jugadores para tener competencia interna, y bueno, ahora ya con la mayoría del plantel entrenando, faltarían un par de jugadores más para terminar de armarlo y ya enfocados en hacer una buena pretemporada. En el caso de Nazareno, que nos habló el otro día en Fútbol a lo Grande, TV era uno de los últimos cerrados, ¿él ya está en el país o arriba en los primeros días ahora de enero? Ya arribó, ya está arribó. entrenando desde el primer entrenamiento. Correcto. Y en principio, ¿cuántos jugadores más podrían llegar a sumarse? ¿Hay algunos que llegan del fútbol argentino o aquí del mercado local, Juan Pablo? Mirá, no te puedo decir la cantidad, no son muchos, pero uno, en lo que respecta a los libros de pases, siempre tiene que estar abierto, porque puede pasar que
que venga alguna oferta por algún jugador nuestro y tengamos que salir a buscar algo que no teníamos planificado. Entonces, por ahí, en la cabeza nuestra como cuerpo técnico y de la dirigencia, creo que con 2 o 3 jugadores más estaríamos, pero bueno, después hay que estar abierto a que se pueda ir alguien también y ver si tenemos que ir a buscar reemplazantes. Claro, el caso por ejemplo de Carlos Espínola, que se especula que Olimpia podría llegar a quererlo, alguno otro, o sea, allí también como que cambia un poco los planes dependiendo si se da o no transferencia, sea ese otro jugador, Juan Pablo. Sí, quizás es alguno que ni se está rumoreando. Sí. El mercado por ahí recién arranca en lo que es Sudamérica y Centroamérica, entonces hay que esperar. Puede ser lo que más se rumorea, lo de Paragua, pero todavía Paragua está entrenando con nosotros, así que no hay nada confirmado. Así que bueno, hay que estar abierto a que si se va alguien, seguramente habrá que buscarle el reemplazante. Lo de Sergio Ojeda, el ex patronato en este caso ya está acoplado, ya se dio completamente de su llegada. ¿Cómo está su situación? Estaba en el club justamente hoy a la mañana firmando todos los papeles y por la tarde comienza a entrenar con nosotros. Ahora con relación a los puestos en específico, Juan Pablo, ¿vas a estar necesitando más gente? ¿Dónde más falta nutrir o falta reforzar? Sí, como dije antes, seguramente podríamos incorporar 2 o 3 jugadores más. Después, dependiendo de lo que pase con el mercado, vemos si cerramos o salimos a buscar otro. Seguramente vamos a sumar en la parte ofensiva algún miembro más. Desde lo que va a ser el plan de viaje a Ecuador, ya se está definiendo todo, mirando un poquitito la logística, a cargo también por allí de Carlos Bonet, mirando detalles desde el momento que se va a llegar a Ecuador, cuánto tiempo antes de llegar a la altura, cuál va a ser la política en principio, Juan Pablo. Sí, ya apenas obviamente salió el sorteo, el club se puso a averiguar y la idea va a ser ir a Guayaquil y llegar a Quito el mismo día del partido, como ya lo ha hecho Nacional en otras oportunidades. ¿Cómo vio Anthony Silva, un arquero que está regresando a Nacional, un arquero de experiencia con etiqueta de selección? ¿Cómo viene trabajando él? Bien, Anthony se acopló muy bien, es como vos decís, un arquero con experiencia, que nos va a dar mucho dentro y fuera de la cancha, así que conociéndonos y bueno, y es alguien que seguramente va a aportar mucho, no solo al equipo, sino al grupo como ser humano. Lo último, para repasar y recordar, ¿cuántos amistosos previo al comienzo del torneo, Juan Pablo? 2, Trinidense y Sol de América. Ya gestionamos ahí con José Arruga y con Albanco. Correcto, eso para armar los amistosos. Excelente, como siempre muy amable, gracias por este momento. Abrazo enorme ahí para todos. Juan Pablo Pumpido, técnico de Nacional. Si se va alguno, deberá reemplazar y confirmó, al igual que gran parte de los entrenadores, 2 amistosos en la parte previa al comienzo del torneo nacional. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. Insa Inmobiliaria contigo desde 1994. Me escribiste vos. Buen día, me escribiste vos. Buen día, sí, buen día. Pero no tiene nada que ver la lesión de Zavala. Para mí sí hay una especie de... No, ese va a ser el juicio oral y público, va a ser tu argumento tu de defensa. Yo lo que tengo acá, y te voy a mostrar, es que la oferta Olimpia es buena. Caso Matías Pinoza. La propuesta es buena, dice. Y ahora quiere salir él, y me corto con las tejas y va a Olimpia. Gratis no va a ir. La temporada dura hasta el... Y digo más, no por Matías mismo se puede lastimar en el primer partido y a lo mejor tiene 20 días, no hay presión de deseo de descanso y no juega. Porque el jugador de fútbol araña está expuesto a eso. No quiere decir que yo te contrato, pero no te puedes lastimar. No, claro. Está cagado en una pata, Francisco. Porque yo no sé, está cagado en una pata y le voy a mostrar a la araña. Sí. La oferta es formal y es buena para él. A vos me decís, ¿cómo si Olimpia no tiene plata? Ah, no, yo no entro.
Y al niño le puedo mostrar o no. Hay un punto de inflexión, me parece, en No la hay nada. situación. Porque sí, porque es ¿Qué el dice? mismo puesto donde... A las dos enviaron de buena propuesta de acá. Sí hay, pero no puedo confirmar. No, no diga quién, acá que Ya dice. sé. A los dos A enviaron. los dos enviaron y es buena la propuesta. Epa, buena propuesta. Es oficial, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Nacho, yo si soy voy a me voy a una aseguradora, algo así, veo algún implante, algo así, porque Va a ser de Olimpia. Si era de Brasil ya se iba en la pretemporada. ¿Qué, si el campeonato, el 6-7 ya están arrancando todo en la pretemporada? Giró la... No cambió giró el nada. viento. El único que no quiere girar sos vos. No, ya Parece un chiste, estoy parece de casi manío. resignado. tiempo, La cara de o le preocupación. llevamos la que tengo, cosa de la le- pregunta. la preocupación Le dice que tengo, no Matías te digo. Espinosa, sí, Olimpia. Dice Arce, voy a acompañar el Conteja. Arce, que es muy correcto, te puede decir, no, Arturo, compañero, con la mesa, no está en nuestro interés, o no está en nuestro alcance. Ahora, hay una ¿cómo fue cuestión. con Fernando En Ceres? ese ¿Fernando momento... Ceres dijo? No, No. no, A ver, de ese ahora, estilo tenemos fulano, hay una sultano, cuestión. La situación, porque hay que reconocer también eso, fue cambiando. Para ¿Qué es mí, lo que cambió? Para mí, mi no, visión no, para, es que la para situación vos, fue no, cambiando. ahí tiene Gustavito la grabación. Ahora yo te vengo diciendo, tomó hace más fuerza. No, hace 15 días te dije, no vaya a descalificar. No por libertad. Y yendo a lo de Dijiste Zavala, así, si va a Olimpia, me corto con tejas. Eso Sí, quiere decir porque que tus en huevos, ese- no es que tu pelo te va a cortar con tejas. ¿Se entiende bien en Paraguay y en la jerga popular? Que significa me corto con tejas. Y yo le digo a la audiencia que el que me descalificó fue Francisco López. Porque yo dije, puede ser de Olimpia. Y vos me respondiste a mí, si se va a Olimpia, me corto con tejas. Es decir, en ese momento... no, en ese momento los huevos, y vamos a preparar Va las tejas. Porque cambiando no, la situación. no, Para mí. pero por supuesto que es para vos, igual que cuando yo te... Pero el periodista es personal. Su información es personal. Y en Trae ese- la información a una mesa. Bueno, y en ese momento no. No, en ese momento Y los huevos. ahora No tenés ningún hay argumento un- de defensa. Hasta te diría, sigue ¿Qué? habiendo un margen de que no va a ir. Yo ni sostener nomás, hay un pero no 70-30. tiene nada que ver. Yo no saco porcentaje. Yo no, No, hablo de la claro, lesión nadie. de Zavala. Yo le hice leer algo oficial a la araña. La propuesta que hace Olimpia es buena. Si finalmente no va a Olimpia, ya está. Acá no se va a resolver. Claro. Pero yo no voy a decir si va a Olimpia me corto con tejas. Es muy jugado. Y a mí me hizo. ¿Vos no hablás? Sí. Atención, Shell baja sus precios y te ofrecen los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell, precios bajos, calidad superior. El tema de la demanda, Arturo, el porque, que cuando No, yo no, no, tengo no la se puede. información, Ya o yo está, tenía... pero vos tenías, yo vos tengo que tenés, jugar vos bien tenés, no me vengas a romper la bola. El que tema no de la, arriesga no gana. el tema, te arriesgaste, te jugaste demasiado. Sí. El tema de los 2 millones no incluye polenta. No incluye polenta. Incluye Nicolás Domingo como alto y Adebayor. Y después están las otras categorías de demanda. Esta no es todavía la de polenta. Okay. Tiene es que la más salvarle, alta. tiene que decir a Nicolás Domingo, cumplimos con vos, cumplimos a Adebayor, cumplimos los 8, sí, mandan a la FIFA, cumplió, y cuando vos le envías a la FIFA que yo cumplí, yo te pago. Entonces hay ahí una comunicación y queda abierta la ventana para es un incorporar. protocolo todavía. Igual que proceso. Hugo Benítez que nos dijo en televisión, $100.000 Olimpia tiene que pagar por El préstamo. préstamo. Me van a decir, pero una locura. ¿Cómo un préstamo $100.000, más de 700 millones de guaraníes? Nos dijo el propio presidente Ameliano. El préstamo es de $100.000, ¿verdad? ¿Qué tal? Vea? Para el plano local. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo Olimpia, que no tiene, va a pagar un préstamo de 100.000? ¿Por qué mentiría Héctor Melgarejo? $100.000. Esto que dice acá, yo no digo que vaya a Olimpia, aclaro. Claro. El caso de Matías Espinosa, lo de Hugo Benítez ya está. Este de Matías Espinosa dice la propuesta es buena de Olimpia. Y me parece raro que si va al fútbol brasileño ya no se haya hecho medida como el resto, volver y sumarse. Quiero avanzar sobre lo de Zavala. Sí. Porque tengo información sobre lo de Zavala.
y que es que me proporcionaron porque hoy a la mañana estaba hablando con alguien de Olimpia. Él no se lesiona en la práctica. ¿Dónde se lastimó? En su ciudad. En un picado. En un picado. A lo mismo En Santa que Fe. se rompió Pellerano, le pasó lo Pellerano. mismo. Le pasó a Pellerano, le pasó a Polenta. En las vacaciones. Y le llamó al PF ¿Y después? a decirle, me pasó esto y quiero quedarme acá. No me quiero presentar, no quiero ir, quiero hacer la recuperación acá, ¿Y después? en Argentina. Y desde el Club Olimpia le dijeron, no, vení. Y yo no sé si Olimpia ya pagó por él, porque el contrato vence el 31 de diciembre. Y estoy en esa averiguando Está si muy Olimpia bien, vale esa noticia, ya claro. pagó por él o no pagó por él. Porque si no pagó por él, va a estar pagando por un jugador lesionado. Que Pero, es cierto, espera, tuvo un gran también, rendimiento y... Yo te puedo descontar También. y no pagarte si quiero. Si Porque vos te está en falta. Está en Claro. falta. Porque es una irresponsabilidad por parte del jugador. ¿Cuál es la lesión? Fractura Metatarsiano. del metatarsiano. Ese de El 3 a quinto. 4 meses. 4 meses fuera. Es o sea, mucho. Zavala se va a perder gran parte de toda la apertura. Tómale. En voz alta. Abreviado. Facundo Zavala, lee. La lesión vos, que sos panelista. Lee. Leena. Durante el entrenamiento de reacondicionamiento físico, presenta un traumatismo en el pie izquierdo. Se constata fractura del quinto metatarsiano. Actualmente se encuentra en etapa de estudios. Tiempo estimado de retorno a la cancha, 3 a 4 meses. Este ya la abreviado lo más largo. Y es Olimpia. Acá, por ejemplo, cuando dice en su ciudad, en su valle y en su pueblo. Durante el entrenamiento de reacondicionamiento físico. Y dice Francisco que fue en dónde, en la Argentina. En Santa Fe. Esa es la información que... Durante el entrenamiento de reacondicionamiento físico. O capaz que vino ya lesionado y acá resintió. Claro. No. Él no está acá, él no está acá, ¿verdad? Sí, está acá. Zavala está acá. ¿Y después, ¿y esto por qué es viejo? ¿verdad? No, y se presentó él. ¿Cuándo se lesionado. presentó? Y ayer en la Villa. En la Villa. Ya vino lesionado. ¿Y por qué hice un entrenamiento de reacondicionamiento físico? No, espera un ratito, Francisco López. Olimpia es un informe oficial. Lo que ustedes ponen en duda, el cómo estaba, si estaba en condiciones. Entonces tuvo que haber hablado, Zavala. Habló con el PF, me dijeron a mí. Y le dijo al PF. O le habrá dicho, siento una molestia. Y acá se agravó. Es lo que se conoce como acá, una tangueada. ¿verdad? Sí, señor. Un tangueo, ¿verdad? Sí, que es parte también de nosotros los jugadores cuando queremos esconder y maquillar algo. Porque Pero a mí me confirman y me dicen, y no una fuente, sino... varias fuentes. Exactamente. Incluso después, leyendo en otro lado ya, que él ya vino lesionado. Que él no se lesionó en la práctica o en el recondicionamiento. Que no. ¿Qué tan pesado, te pregunto? Ya vino con esa lesión. Sí, O sea, no, y ahora voy a la pregunta de alguien que jugó. ¿Qué tan pesado puede ser un reacondicionamiento físico para que te rompas el metatarsiano? Dependiendo del PF de turno. Conociéndole a Francisco Núñez, él trabaja fuerte. Perdón. Federico Río, quería nomás informarte de que Chulín y Carrizo vinieron al tribunal a declarar sobre su caso de denuncia a su contadora. Sí. Hay un caso publicado Sí, ya. que en lo civil. En lo civil ya ganó el pleito Sí, ellos Chulín. ganaron, exactamente. Eso Sí, ya sí, leímos. sí. Que ellos, Sí. para aquel que no sabe, fueron Arturo, tu estafados oyente por su... olimpista, Chipre Correa de Ciudad del Este, capitaneado por Bruno Fariña, fanático seguidor tuyo, te enviamos saludos con los deseos de un feliz y próspero año nuevo. Toto de Ciudad del Este. Muchísimas gracias. Y... ¿Qué? Vino acá el cantero. ¿Qué rasgó, Gustavito? ¿El cantero vino acá? Sobre Olveira. Sí. ¿Se quiere ir? Sí, no está contento, parece. Y si le traen el arquero, ¿qué te parece? Si ya perdió la titularidad. Vamos a escuchar. Pablo, te pregunto por la situación de Gastón Olveira. Bueno, tiene contrato vigente en Olimpia. Hace algunas semanas atrás se habló del interés nacional, también de un posible llamado de Diego Aguirre, que un poco es el técnico que lo quiere. Te pregunto si es viable la salida de Gastón Olveira y qué tan formal fueron las consultas, si es que existieron, de Nacional y de Peñarol por él.
Sí, las consultas de ambos están. En ese caso puntualmente lo que le pedí tanto a Nacional como a Peñarol es que hicieran una gestión directa de club a club. Olimpia es un club muy difícil, su presidente es una persona muy difícil, Gastón ya va para su 3er año, no han pagado nunca la ficha de Gastón a River, el club está inhibido, no podría contratar en esta temporada justamente por la deuda que tiene para con River, que le compró el 50% y no pagó nunca. No dan mucho la cara, la verdad que es un club bastante complejo hoy con su directiva. La directiva anterior era bastante más saludable que la actual. Bien, me sorprendiste un poco ahí con esto de la directiva, digamos. Así que está complicado. Sí, la verdad que está bastante complicado. La intención de Gastón es cambiar de aire. Obviamente lo seduce y mucho la posibilidad de venir a jugar un equipo grande de Uruguay. Pero bueno, por lo que me han expresado incluso los directivos de ambos clubes aquí, se le ha hecho bastante difícil la comunicación con Olimpia, ¿no? Los dos equipos hablan de una cifra pero que supera $1 millón para poder traerlo. ¿Es exclusivamente con ese método para poder incorporarlo pagando esa cifra o vos ves que puede haber otra alternativa? Te repito, Martín, es un equipo que es muy complejo, no te podría decir a ciencia cierta cuál sería la fórmula. Sí, ellos realmente no pagaron una cifra muy importante por Gastón, o en realidad no se comprometieron a pagar una cifra tan importante, porque pagaron 0. Lo que ellos se comprometieron a pagar por el 50%, no me acuerdo exacto, pero fue algo así como 350 o 380 mil dólares, que es lo que River está reclamando más los intereses pertinentes. Me sorprende que pidan una cifra como la que están pidiendo, porque aparte son propietarios de la mitad, ¿no? ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Dice que Cardona es difícil, dice, ¿verdad? Que es una persona difícil. Sí, y dijo que la intención de Olveira es cambiar de aire. De palabra del propio representante, Pablo Rivero. Salvo que salga aquí Olveira diga, no me representa Rivera y no es ese mi deseo. Pero de lo que dijo hace un par de horas a Radio Carve del Uruguay, es que Olveira quiere cambiar de aire y que le seduce la posibilidad de volver a un grande de Uruguay. Y que nunca pagaron, dijo, por la ficha de Olveira a River de Uruguay. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Y con esto habría que ver si es lo de Nacional o Peñarol, porque en principio los dos estaban como en un interés de llevarse a Olveira. Es uno de los grandes, pero habría que ver cuál de los dos equipos para llevarse a Gastón Olveira, que en principio, según su representante, quiere cambiar de aire. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. No quiero hablar con otro vez. No. Pero una responsabilidad, no por Coto, ¿no? El que asume Olimpia tiene toda la deuda encima. Porque hablo con mímica tu programa. Quiero contestarle un poquito a Pancho lo que me preguntó, es como que me quedé en Orsay, con respecto a la recondicionamiento físico. Es la antesala a un trabajo fuerte, pero ya es fuerte el trabajo en sí. Se hace evaluaciones y los trabajos son intensos, más todavía conociéndole a Francisco Núñez, que es un preparador físico
que trabaja bien, pero pesado. Y ya lo había anunciado Chiqui en su momento, que la pretemporada va a ser muy exigente, ¿no? Porque agarran del día 1. Entonces, me hace ruido, me llama la atención. Si a mí me preguntas, yo creo que vino con molestia. Y a partir de ahí, hablando de Zabala, claro, porque si no, me imagino, si viene con molestia, le van a hacer un estudio y le van a decir, no, vos no podés, si no Ñemoquini. Claro. No, yo puedo. Porque nosotros a veces, los jugadores de fútbol, claro, vos querés de alguna manera obviar, callarse, no decir, ir al entrenamiento y decir ahí más si fue, para no. Claro. ¿Vos dijiste otro candidato? Sí. No. ¿Te va a cortar con teja? No, es información que... No. Al hablar hoy de lo de Zabala, entre todas las cosas... Consulté y no. Yo le dije, le puse, así le dijeron a Francisco López, ya no hay respuesta. Ahora escribo otra vez. Cardona está analizando. Probablemente no siga, pero todavía no está decidido. Él analiza. O sea, Olimpia va a tener un nuevo presidente. No, perdón. No. Lo de Coto no se está manejando todavía, perdón, no. Se maneja con mucha prudencia. Seguramente puede haber los socios vitalicios, toda esa, un colegiado, hay que ver cómo, ¿verdad? Es más, me dijeron que incluso buscarían la aprobación o la bendición, por así decirlo, de Osvaldo. De que van a ir a preguntarle a Osvaldo qué le parece como candidato a. De que le buscarían una especie de... Me sorprende lo de Cardona. Voy a entrar, yo normalmente no lo hago, pero hace un mes me llegó un mensaje que no sé si recuerdan los compañeros, sí. Tenemos un grupo allí de producción. No creo, decía el mensaje que me enviaban, pero a mí me decían que en ese momento supuestamente ya iba a renunciar, hace un mes que ya iba a renunciar. Yo no creí, pero la persona que me pasó el dato está en el mundo fútbol. O sea, no es alguien que se le va a ocurrir y va a inventar. Claro. Te voy a contar algo más. Ocurre que, vamos a hacer teleshow ya. Ocurre que Cardona se siente solo. Cuando quiso encontrar respuesta, no. Claro. ¿Quién está? Coto, ¿cómo te va, Coto? Coto. Hola, Arturo, estoy en ruta. Disculpame. No, bueno, Rodrigo, Coto, ¿vos sos candidato a la presidencia de Olimpia? Candidato, no, ¿por qué? ¿Dónde hay una candidatura? Porque ocurre que si Miguel Cardona toma la decisión que está analizando no continuar, pueden proponer tu nombre como presidente siempre y cuando diga Miguel, no quiero seguir por eso. No sé, Arturo, yo no hablé con nadie. Entonces, que me tenga en cuenta, pero no... claro, es decir, ¿te sorprende lo que te pregunto? Sí, me sorprende. No, muy sincero, Coto. A Francisco López le dijeron, yo dije, ¿qué? Y después me dicen, bueno, entonces vos no sabes nada, ni pasa por tu mente si te proponen. Suponte que Miguel Cardona digo, no, yo no quiero seguir, estoy analizando, y salta tu nombre. ¿No sos vos candidato? No, pasar por mi mente pasa desde que soy chiquitito, pero en este momento últimamente no pasó por mi mente, obviamente, pero nosotros estamos abocados ahora primero a lo que se viene en el club ahora, y obviamente queremos que Miguel continúe, ¿verdad? Claro, Miguel, Coto, ya fue claro. Coto, ¿las deudas se salvan ahora, en estos días? ¿Se pagan lo de la FIFA? Sí, ya estamos en la recta final de eso, guiando las últimas cosas que faltan. Claro, a mí me dijeron que esta semana podría pagarse el reclamo correspondiente FIFA y Olimpia escribe, está ya habilitado para requisar pases. Así mismo, es la idea. ¿Quiere decir que esta semana ya se puede salvar el caso?
Y si no es esta semana, serían los primeros días de la semana que viene. Lo que pasa es que mañana hay feriado bancario, entonces si algo nos queda pendiente hoy, vamos a tener que hacerlo el martes. Yo te puedo preguntar sobre jugadores, o me decís, no, cosa de chiquearse y no es mi departamento. Cosa de chiquillarse, no es mi apartamento. Ahí está, ¿para qué le voy a preguntar a Coto Francisco? No voy a cometer si No, me porque él está en la parte de... Coto, yo te quiero preguntar, si ya se pagó por lo de Zavala, por el porcentaje. Sí, ya se firmó el acuerdo. Ya se firmó el acuerdo. Ya. Eso tiene varias fechas de pago, no se pagó todo todavía, así que no. Ah, se pagó una parte. Claro, eso tiene fijadas unas fechas, o sea, ya se firmó que se pagó la primera y bueno, después ahí Bueno, creo que yo hay insisto con lo que trajo Francisco como información. Vamos a suponer que Miguel Cardona pida permiso, te dice, no estoy, dice Miguel con usted que está medio disgustado porque falta apoyo. Si proponen tu nombre, ¿qué decís? No sé, Arturo, muchas cosas tengo No, que pero no me responder. en mi vida, Si te antes de dicen... tomar una decisión. ¿Pero te hicieron saber que hay una intención? No. Te puedo creer, ¿verdad? Me está agarrando en medio, llegando a Concordia, que en Argentina no. Pero está bien. Pero la música de la carretera, no estás escuchando la música de la carretera. ¿Qué canta la carretera? No estoy escuchando. Coto, ¿sí o no? Si Está alguien... escuchado Spinetta, estaba escuchando recién. ¿Eh? Spinetta, qué bueno. ¿De qué año es Spinetta? Y en los finales de los 60 está... ¿Quién estuvo antes? Llegado a los Tiene un 90, apodo rockero que estuvo antes, ¿cómo se llama? El apodo. ¿Antes de Spinetta? Sí. No sé, Tanguito. O sea, Pajarito, ¿y el apellido? Tanguito, no sé quién es. No, tratame bien, Coto, vos sos conocedor del tema. No, pues Spinetta es uno de los pioneros del rock argentino. Él fue uno de los primeros con Charlie No, García. pero hay otro antes. Hay otro antes. ¿Te das en qué año? Antes del 66, 65, ¿quién estaba? No sabe. Bueno, Coto, se salva la deuda, se escriben jugadores y ya está. ¿Se cortó? Coto. Sí, está manejando, se cortó. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras BY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibellala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. ¿Cómo, pajarito en Suategui, ¿cómo es? ¿Cómo se pajarito qué? Rock argentino. Tenemos que hacer nota, Gerardo. No sé a quién le va a llamar porque va a ir la situación. Ya no. Ferro parece. Vamos a poner musical. ¿A quién? Ángel Martín. Hay un evento de fútbol. Sí, lo de hoy, lo de... Sí, llamale. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. El pajarito Saguri. Saguri. ¿El mismo? Pasa. ¿En qué año? 66. ¿Y yo qué año dije? 65, 66 dije. 66. Y bueno, ahí Rebelde. está. Gustavito tiene. No finjas más. Te estoy diciendo. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenas tardes. Bueno, Raúl González, vicepresidente de Sol América. Lo último, preparativos, proyectos, perspectivas, contanos. Lo último, bueno, la pretemporada empieza en el 2, en el complejo Club Betare en Villa Lisa.
Ayer se incorporó Cristian Amarilla y estamos en busca todavía de un jugador por el medio campo. ¿El mediocampo paraguayo, argentino, de qué nacionalidad? Y estamos buscando paraguayos, pero está difícil encontrar paraguayos, entonces puede ser extranjero. ¿De qué país? ¿Y argentino o uruguayo? ¿La característica tenés, te la dio el técnico? Sí, sería un volante por derecha, el clásico número 8 que le decimos nosotros acá. Y de por ahí un extremo más. Un extremo más. ¿Y cuánto tiene hoy el plantel principal de Sol, Raúl? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos jugadores integran el plantel principal de Sol de América ahora? Ahora mismo son 28 jugadores, incluyendo juveniles. Incluyendo juveniles. Compañero Raúl González, vicepresidente de Sol. Con relación a más refuerzos dentro de lo que se está buscando, vicepresidente. Y sí, lo que le acabo de decir, Arturo, son dos, un mediocampista y un extremo. El mediocampista que es más, que es sí o sí, ¿verdad? El extremo, sí, por ahí encontramos algunos fuera de serie, vamos a traer. Tiene que ser mejor de lo que ya hay en el club. Y de los que jugaron en la categoría intermedia, hay un alto porcentaje que van a volver a jugar en primera, ¿no? Sí, más o menos el 70% se queda. Más del 70%. Está, en la defensa prácticamente se quedan todos. Después en el medio campo se queda Franco, se queda Derlis, Jorge Mora que jugó, arriba Licha, Santiago Salcedo, José Ortigosa. Mora, nos hablaron muy bien de Mora, incluso lo vimos en la selección menor. Él está dentro del plantel, está activando. Él es su ficha corresponde a Sol América, ¿no? Sí, él es jugador del club, sí, forma parte del plantel y tenemos mucha esperanza en él. Le hablamos mucho, es un chico con mucho potencial. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, Raúl, gracias. Gracias a ustedes. Adiós, Raúl González, vicepresidente de Sol. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributed Globo S.A. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 28, mañana viernes 29 hasta el sábado 30 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuál es la incertidumbre de Cardona? Yo digo lo que me contaron. Que necesita el dinerillo, como diría Menchi. Claro. Salva esto, incorpora a jugadores. Te voy a poner un ejemplo. Decía presidente Emiliano $100,000 por Benítez, a préstamo. Emiliano va a querer ver el dinero. Claro. A vos te dijeron, o dijo Olveila que no le pagaron, que hay una desprolijidad, una desatención de la dirigencia del Olimpia en la deuda que tiene con River de Uruguay. Sí. Entonces, indudablemente, para Olimpia está en una situación muy difícil. Cuando le preguntamos a Recanate la vez pasada, eso me llamó la atención en su respuesta. Yo le preguntaba si cuando él toma el club, había cómo estaba. No, era menos que y él dijo, ahora es mucho más. Pero volvemos. Cuando dijo Marcelo Recanate, me fui a la reunión y cuando salgo es peor de cómo entré. Eso lo dice Recanate, no lo decimos nosotros. O si no, parece un programa partidario del Olimpia. Nadie juega postura. Nosotros estamos informando. Claro. Y yo consulté lo de Cardona. Parece el llanero solitario que se dice. Llanero solitario. Sí. Está solo. Cuando comenzó esas reuniones que iba a haber, no hubo. Aparecieron 2, 3 y el Ascabones, que hay que llamarle Ascabones si querés, Gerardo. Gloria, mucho en la institución el grupo de socios vitalicios para la obra. Sí, pero es una parte pequeña. Es una parte, claro, infraestructura, y arreglar algunas cosas. Esto de ahora, 1.300.000, hace la suma de Bayor y Nicolás Domingo. Esto no contempla lo de Polenta. Porque yo pregunté, ¿esto de los millones? No, los 2 millones es más lo de Polenta.
Lo que pasa es que parece que Olimpia recurrió al tema de donde Polenta dice que es así y Olimpia le dice no es así. Vuelve a insistir Polenta. Esto es así y Olimpia le muestra el documento. No es así. Y ahí quedó. Yo no digo que después no venga. Acuérdense que lo de Polenta era 2.500.000 creo. 2.600.000. Y bueno, y esto de Olimpia, esto de 2 millones no contempla Polenta. Averigua un poco a tu productor. No. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Y después de... Hoy no, Santiago viene esta noche en el Extra. En el Extra, sí. Después vos cruzás acá. ¿Cómo se llama ese, tu jugada? ¿Qué te dijiste? Zona 14. Entonces, después de ahí, ahí sería otra zona. Pasa de zona 15 a 14, ¿o cómo es? No, ese es extremo. Extremo a zona 14, zona de finalización. El anteúltimo pase. ¿Por derecha qué zona es? No, extremo ahora. No, extremo derecho. Zona 14. Wintata. Zona 14. No, ya no íbamos a Win. 18. Zona 14 no contempla solamente un lado. ¿Puede ser el otro lado también? No. Es el centro en el centro, frente al área grande. Sí, esa es zona, pero vos podés entrar de un extremo y otro y meterte ahí. Sí. A eso no es lo que voy. De afuera para adentro. Pero cualquiera hacer los extremos vos entras. Sí. En la zona 14. Sí, señor. Eso no. Citron Detergente Lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citron es una marca paraguaya y Citron máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Redes sociales Facebook e Instagram, más información al 218-4000. Caja Mutual. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Víctor Hugo Dávalos, 32 años tiene, ¿eh? Sí. Tuvo un... Pero se proyecta en el lateral derecho. Sí, tuvo un buen momento. ¿No hablamos con él todavía? No, todavía. Pero y ahora fue... a mí me había llamado la atención que lo había quedado sin continuar en Tacuarembó y ahora ya tiene nuevo equipo. ¿En Trinidense? Buen lateral. O para hablar con José Arruga. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Log, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuota desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, 021-569-9000. La gente sabe. Víctor Dávalos, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Bien, contanos, Víctor, nuevo jugador de Trinidense, ¿cómo se dio? Contanos. Y la verdad que muy contento, Arturo. Es una linda posibilidad de volver a jugar copas. Eso es lo que de entrada ilusiona cuando recibí el llamado. Bueno, fue todo muy rápido, la verdad. Bueno, ¿y cómo se dio? Contanos. ¿Hablaste con José, con el gerente? Norman Rea. ¿El gerente? Santana. ¿Con Sí. Santana? Sí, así mismo. Una vez terminado el torneo, se empezó a comunicar conmigo Jenny Santana. Estuvimos charlando ahí una semanita, luego ya directamente seré con el presidente. Hola Víctor, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda, un gusto. Hola, igualmente para mí. Yo conociéndote, ¿dónde te sentís más cómodo? Vos, yo te he visto jugar como volante derecho y como lateral. ¿Dónde crees que podés darle una mano importante a Trinidense? Yo creo que mi puesto es natural y obviamente me siento más cómodo ahí es de lateral. De lateral, No de atrás para adelante sería, ¿eh? O sea, ¿te gusta el recorrido largo? No tengo ningún problema de hacerlo de volante por derecha. Ya jugué lateral izquierdo muchísimos partidos también, o sea, no tengo problema también con el perfil. Donde me sienta útil para el equipo, donde yo pueda servir, siempre voy a tratar de dar lo mejor. Perfecto.
Víctor, es una especie de, digo también de revancha, tuviste muy buenos minutos las veces que te vi yo en Tacuarembó, me parece que eras uno de los puntales altos, uno de los puntos altos del Tacua, y lograron el objetivo de quedarse. Ahora es una especie de, decías, quiero jugar Copa, quiero subir en un escalón más. Así mismo, Pancho, tomarme una revancha de volver a jugar una Copa Internacional que es importante para cualquier futbolista, y también se usa la venida de un club que es serio por cómo se manejan. Ya todo el mundo sabe cómo se está manejando Triniense, la verdad que muy bien, y bueno, es más que nada eso, y acepté rápido el nuevo desafío. Hace poco vi también, pasando a otro tema, que le dedicabas unas palabras a Iván Almeida, te ayudó mucho. Sí, así mismo, así como comenté a un colega tuyo, yo me había operado del tobillo, quedé colgado por eso el semestre pasado, y él no dudó en llamarme, no le interesó cuánto tenía tiempo de recuperación, nada, vení que acá jugás, y así mismo fue. Fue un técnico que las veces que me tocó, siempre me dio la oportunidad de jugar siempre, y me dio esa confianza que cualquier jugador necesita. La verdad que muy agradecido con él, aparte de haber sido mi DT, yo creo que fue un gran amigo también. Víctor Dávila, ya que estamos, ¿te comentaron lo de Camacho Triniense? Sí, estuve leyendo por ahí, no hablé con nadie de Tacuarí sobre ese tema, pero estuve leyendo ahí que estaba para cerrar. Y bueno, chao Víctor, gracias por tu tiempo, que sea con éxito. No, por nada, Arturo, gracias a usted. Adiós, Víctor Dávila. ¿Queríamos hablar con Camacho otra vez? ¿La estrella? Sí, es uno de los más codiciados ahora últimamente. Habría que ver si opta por lo económico, que en principio es lo de Tacuaré, o lo deportivo Triniense, porque Triniense tiene un presupuesto menor a lo que es Tacuaré. ¿Y vos sabés cuándo se aclaró el tema de Itulo? Ayer a las 2 de la tarde le autorizaron que se presente en Cerro, gremio. Se le podía armar. Claro, al tener contrato. Y ayer a las 2 de la tarde el departamento jurídico de Cerro, cabezado por el chino Agüero, dijeron sí, ya está. Pero a las 2 de la tarde recibieron la aprobación para Iturbe, para que se presente y no tenga problemas. Claro, porque no puede sin rescindir contrato, sin terminar el año, estar practicando en otro club. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Estás bien, doctor? Sí, medio loco acá de trabajo, pero bien. Si te hago preguntas, ¿no te va a poner muy nervioso? No, si te puedo contestar. ¿Y sí? Sin problema. Sí, me podés contestar sin problema. El que fue a Guaraní, ya le dijeron que sí, es Alcaraz, ¿verdad? Sí, Adrián Alcaraz. Adrián Alcaraz, ya es de Guaraní. Sí, tenía que, no sé si se firmó, ya creo que no se firmó todavía, pero sí va a préstamo a Guaraní. Bueno. Yo ya eso lo arreglé con el presidente y no hay problema. Alcaraz a Guaraní de Libertad, estamos doctor Ditore, con Nicole, con Diego, con Ernesto, NPI, y en esta charla que va en duplex, a través de la televisión NPI Monumental, Fútbol a lo Grande. ¿Qué otros jugadores, doctor Ditore, si te piden, pueden irse porque ya no siguen, no lo van a ser considerados en libertad? ¿O los que ya van a otro club y están confirmados? Algunos ya están hablados, se está hablando con algunos equipos, ¿verdad? Están adelantadas las transacciones y vamos a ir teniendo una lista definitiva una vez que el cuerpo técnico empiece su pretemporada, y ahí vamos a ver realmente que es la semana que viene, ¿verdad? Está bien. Pero a Matías Espinosa no lo esperan más. ¿A Matías? Sí. De palabra tenemos arreglado. Esto es nuevo. Ahora, recién se fue acá en mi oficina hace media hora. ¿Quiere decir que Matías Espinosa continúa en libertad? Sí, señor. Ahí está, confirmando. No está Francisco López. ¿Sabe por qué? Porque Francisco López nos dijo que si se iba a Olimpia se cortaba con Texas. Viste, le salvé entonces. Le salvaste. Nuevo de lo nuevo. Matías Espinosa continúa en libertad. Sí, señor. Francisco,
y que atienda, ya si las tejas se fueron de lado. Vos sabés que esto es nuevito, ¿qué viene? ¿Por cuánto tiempo, presidente, el acuerdo? No importa por cuánto, se queda acá de la casa. Bueno, ¿qué habló contigo antes de irse? ¿Qué le preguntaste y qué le dijiste y qué te dijo? Nada, estuvimos conversando y cuáles son los planes, tenemos muchos planes para este año y nada más que eso, recordamos la parte económica y ya está. O vos le dijiste, decime una cosa, Matías, esto del Olimpia, ¿es verdad? Le dijiste, pero... No, ni la hablé esa. Ajá. Bueno, entonces, ¿y Lucas Sanabria? Estamos todavía conversando con él, creo que en esta tarde seguramente vamos a tener una definición. ¿Lo de Tito Torres? No, ese nunca lo andó, ese nunca se habló. Tito Torres no es así. No lo teníamos todavía, se estaba ofreciendo, probablemente viendo la posibilidad de que probablemente Matías no seguía, entonces a lo mejor podía calzar ahí. Pero con Tito Torres no se habló. No habíamos todavía iniciado ningún tipo de conversación. Lo de Matías, entonces, doctor, ¿cuánto tiempo duró la charla con Matías? ¿Hoy? Hablamos más de la familia, de su hijo que está por venir, nada más que eso. De lo otro, en 10 minutos liquidamos. Ah, porque iba a haber un aumento para el que pidió. Y sí, no, lógico, renegociamos un contrato y bueno, siempre hay... Le salvaste a Francisco López, al conocido Pancho, doctor Titore. Sí, señor. Él Así dijo, es. si se va a Olimpia, me corto con Texas. ¿Le salvaste? Claro, ¿cómo le voy a dejar al pobre? Sonríe, se da la vuelta acá, está haciendo la vuelta olímpica a través de la radio, grita, se vuelve loco. Está bien, yo haría lo mismo. Y sí, te imaginas cortarse con Texas. ¿A dónde se iba a cortar, niño? En la Plaza de las Américas. En la Plaza de las Américas. ¿Y Willy Mendieta? Willy sí, continúa. Y dan una más noticia, doctor. Continúa Matías, continúa Willy. ¿Quién estaba en duda? Nadie, solamente el que no pudimos arreglar es el caso Barbosa. El resto que ya saben, ¿verdad? El resto está todo en conversación, tratativa, y bueno, están confirmados y todo. ¿Está bien? ¿Lucas Sanabria? Y ya te dije, esta tarde me tiene que definir. Es que me están preguntando mucho, pues Lucas, y yo te reitero otra vez, esta tarde. Y sí, depende, la oferta del club ya está hecha, y depende del sí o no del jugador, ¿verdad? Y si está de acuerdo, sí, y si no, no sé, veremos. ¿Y se da una búsqueda del central por Barbosa o cuál es la idea, presidente? Y sí, estamos viendo, porque no es fácil encontrar un... Vamos a ver primero qué es lo que hay acá y qué es lo que tenemos buenos jugadores también en ese puesto y si no, veremos qué se puede buscar afuera. ¿Se busca un delantero o no? ¿Cómo? ¿Se busca un delantero? No. No. Lo de Alexander Barbosa pidió mucho. Sí, no, nosotros tenemos un presupuesto al cual tenemos que ajustar, ¿no? Y llega un momento en que no podemos salir de eso y bueno, es normal ver las aspiraciones que pueda tener un jugador y bueno, sobrepasaba las posibilidades del club y lastimosamente no llegamos a un acuerdo. Pero más de lo que vos pensaron ustedes pidió para continuar 2 años o 3 años más. No es que él pida o no, lo que pasa es que hay otros mercados que se fijan, ¿verdad? Y tienen más posibilidades que el nuestro y hacen ofertas de repente que son superiores no a la que el Libertad puede pagar, sino que la liga está fuera de combate con esos salarios, ¿verdad? Entonces, lógicamente verán ellos esas opciones, pues no es solamente el dinero, ¿verdad? También a qué equipo van o a qué país se van. Bueno, en algunos países hay dificultad para cobrar, en otros no. La familia hay que trasladar, o sea, un montón de situaciones hay que tienen que atenderse, ¿verdad? Y bueno,
ya ellos toman su decisión y hay veces que se puede, hay veces que no. Y bueno, doctor Litole, que no te preguntamos, pretemporada, amistosos, ¿qué más? No, pretemporada las vamos a hacer acá, amistosos no hay nada todavía porque no va a depender de la evolución del desarrollo de la pretemporada. El cuerpo técnico seguramente nos va a pedir y ahí veremos qué hacemos. Vamos a ver si podemos hablar con Matías Espinosa. Bueno, es la noticia. ¿Te acordás de Carlos Areco? Sí, yo sí. Él tenía la noticia en recuadro, y la noticia en recuadro es lo de Matías Espinosa. La noticia en recuadro. Y bueno, doctor, hoy no perdiste la paciencia conmigo. No, es que no me pasa que más que a veces tengo muchas cosas. Acordate que los dos somos del Leo. Eso sí. No. Los dos somos del Leo, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Chao, doctor. Si no nos hablamos más, feliz año nuevo y que nos reencontramos 2024 por si no hablamos más. Doctor, saluda a la familia. Muchísimas gracias. Igualmente, Arturo, a vos, a tu familia y a todos los componentes ahí de la radio, ¿verdad? Que siempre están atentos a lo que nosotros hacemos. Muchas felicidades. Gracias, doctor Ditole. La noticia, Nicole Ernesto Diego. Sí, totalmente. Ya no hay Texas. Acaba de salir de su oficina. Y acaba de salir de su oficina. Y ya no hay Texas. Otro que se salvó, Rosato. También Rosato, te salvaste vos. Caso resuelto de Matías Espinosa, entonces. Que hable Rosato, te salvaste de cortarte con Texas. ¿Está hablando conmigo? Está bien, tenés razón. ¿Y sí? ¿Qué? Y uno tiene ese... Caso cerrado. Uno tiene un corazoncito, así mismo. Una corazonada. Ahí. O ya sabías y no nos querías decir. No, hay una corazonada. Y la corazonada que tengo es que hubo una plata extra de alguien para que se quede. Este ya comienza a volar. No, ¿Estás entendiendo? no. Ahora su imaginación, el No. periodista, hoy Arturo, ya sabe todo él. Vas a averiguar dentro de un par de minutos y te vas a dar cuenta. Bueno, listo. Que alguien puso más plata para que se quede. Es más rápido que fumar bajo el agua. No, tranquilo. ¿Sabes lo que es fumar bajo el agua? Claro, olvídate. El único que fuma bajo el agua es Gustavito Sánchez, DJ. Sí, exactamente. Se pone acá un chirimbolo, pone disco y hace. Tremendo. ¿Qué es tu vida, Ernesto? Muy bien. Bueno, un poco triste, pero tranquilo. Cosa que pasa. Y bueno, ahora seguimos con... ¿Qué tenemos, Gustavito? Pumpido, técnico de Nacional. ¿Cómo marchan hasta aquí los trabajos de cara a lo que se vendrá en el nuevo torneo de la Apertura, también la Copa Libertadores, la llegada de los refuerzos? ¿Cómo marcha todo hasta aquí, Juan Pablo? Bien. Comenzamos ayer con doble turno, hoy también. La verdad que contento, con mucho laburo en el transcurso de las vacaciones para darle forma al plantel. Si bien sabía que era una base importante, había que sumar jugadores para tener competencia interna y bueno, ahora ya con la mayoría del plantel entrenando, faltarían un par de jugadores más para terminar de armarlo y ya enfocados en hacer una buena pretemporada. En el caso de Nazareno, que nos habló el otro día en Fútbol a lo Grande, TV era uno de los últimos cerrados, ¿él ya está en el país o arriba en los primeros días ahora de enero? Ya arribó, ya está entrenando desde el primer entrenamiento. Y en principio, ¿cuántos jugadores más podrían llegar a sumarse? ¿Hay algunos que llegan del fútbol argentino o aquí del mercado local, Juan Pablo? No te puedo decir la cantidad, no son muchos, pero uno, en lo que respecta a los libros de pases, siempre tiene que estar abierto porque puede pasar que venga alguna oferta por algún jugador nuestro y tengamos que salir a buscar algo que no teníamos planificado. Entonces, por ahí, en la cabeza nuestra como cuerpo técnico de la dirigencia, creo que con 2 o 3 jugadores más estaríamos, pero bueno, después hay que estar abierto a que se pueda ir alguien también y ver si tenemos que ir a buscar reemplazantes. El caso, por ejemplo, de Carlos Espino, la que se especula que Olimpia podría llegar a quererlo, alguno otro, o sea, allí también como que cambia un poco los planes, dependiendo si se da o no transferencia, sea ese otro jugador, Juan Pablo. Sí, quizás es alguno que ni se está rumoreando. Sí. El mercado por ahí recién arranca en lo que es Sudamérica y Centroamérica, entonces hay que esperar. Puede ser lo que más se rumorea, lo de Paragua, pero todavía Paragua está entrenando con nosotros, así que no hay nada confirmado. Así que bueno, hay que estar abierto a que si se va alguien, seguramente habrá que buscarle
reemplazante. Lo de Sergio Ojeda, el ex patronato en este caso ya está acoplado, ya se dio completamente de su llegada. ¿Cómo está su situación? Estaba en el club justamente hoy a la mañana firmando todos los papeles y por la tarde comienza a entrenar con nosotros. Con relación a los puestos en específico, Juan Pablo, ¿vas a estar necesitando más gente? ¿Dónde más falta nutrir o falta reforzar? Seguramente podríamos incorporar 2 o 3 jugadores más. Después, dependiendo de lo que pase con el mercado, vemos si cerramos o salimos a buscar otro. Seguramente vamos a sumar en la parte ofensiva algún miembro más. Desde lo que va a ser el plan de viaje a Ecuador, ya se está definiendo todo, mirando un poquitito la logística, a cargo también por allí de Carlos Bonet, mirando detalles desde el momento que se va a llegar a Ecuador, cuánto tiempo antes de llegar a la altura, cuál va a ser la política en principio, Juan Pablo. Sí, ya apenas obviamente salió el sorteo, el club se puso a averiguar y la idea va a ser ir a Guayaquil y llegar a Quito el mismo día del partido, como ya lo ha hecho Nacional en otras oportunidades. ¿Cómo vio a Anthony Silva, un arquero que está regresando a Nacional, un arquero de experiencia con etiqueta de selección? ¿Cómo viene trabajando él? Bien, Anthony se acopló muy bien, es como vos decís, un arquero con experiencia, que nos va a dar mucho dentro y fuera de la cancha, así que conociéndonos, es alguien que seguramente va a aportar mucho, no solo al equipo, sino al grupo. ¿Cuántos amistosos previo al comienzo del torneo, Juan Pablo? 2, Trinidense y Sol de América. Bueno, y Coto Nogués, hablamos con él, compañeros, por lo de Miguel Cardona. Como que hay cierta incertidumbre, niño, ¿verdad, Araña? Sí, señor. Así mismo. Su continuidad. Si yo a título personal creo que continúa. Sí. No descalifica ninguna información, Nicole, Ernesto Diego. Claro. Da manifiesta su interés con relación a Cardona, que podría seguir como presidente de la Olimpia. No, nosotros no hablamos con Cardona. De Toto, de Nogués, digo. De Coto Nogués. Le dicen si es cierto lo que trasciende, que podría ser candidato, si Miguel Cardona dijo, mira, o miren compañeros en marzo o antes, estoy pensando separarme del cargo. Y Coto Nogués se mostró asombrado, pero acá está, el tesorero de Olimpia. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, Rodrigo Coto, ¿vos sos candidato a la presidencia de Olimpia? Candidato, no, ¿por qué? ¿Dónde hay una candidatura? Porque ocurre que si Miguel Cardona toma la decisión que está analizando no continuar, pueden proponer tu nombre como presidente siempre y cuando diga Miguel, no quiero seguir por eso. No sé, Arturo, yo no hablé con nadie. Entonces, me tenga en cuenta, pero no... claro, es decir, ¿te sorprende lo que te pregunto? Sí. Entonces vos no sabes nada, ni pasa por tu mente si te proponen. Suponte que Miguel Cardona digo no, yo no quiero seguir, estoy analizando, y salta tu nombre, no sos vos candidato. Pasar por mi mente pasa desde que soy chiquitito, pero en este momento últimamente no pasó por mi mente, obviamente, pero nosotros estamos abocados ahora primero a lo que se viene en el club ahora, y obviamente queremos que Miguel continúe, ¿verdad? ¿Las deudas se salvan ahora, en estos días? ¿Se pagan lo de la FIFA? Sí, ya estamos en la recta final de eso, llegando las últimas cosas que faltan. Claro, a mí me dijeron que esta semana podría pagarse el reclamo correspondiente FIFA y Olimpia escribe, está ya habilitado para registrar pases. Así mismo, es la idea. ¿Quiere decir que esta semana ya se puede salvar el caso? Y si no esta semana serían los primeros días de la semana que viene. Lo que pasa es que mañana hay feriado bancario, entonces si algo nos queda pendiente hoy vamos a tener que hacerlo el martes. ¿Ya se pagó por lo de Zavala? ¿Por el porcentaje? Sí, ya se firmó el acuerdo. Eso tiene varias fechas de pago, no se pagó todo todavía, así que no. Ah, se pagó una parte. Claro, eso tiene fijadas. Si proponen tu nombre, ¿qué decís? No sé, demasiado muchas cosas. ¿Pero te hicieron saber que hay una intención? No. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, y así la cosa con el tema para mí, está pidiendo apoyo Miguel Cardona, niño. Sí, está tirando un mensaje que no lo deje solo. Es en el el momento de comenzar ahora se pagan las deudas, pero hay mucho que afrontar a lo largo del año. Y una cosa Olimpia en Sudamericana y no en Copa Libertadores.
necesita el apoyo. Llega a un punto que el desgaste es complicado. Sí, sin dudas. Y más para un nuevo periodo, imagínate otra vez otros 2 años más. No es fácil. Sí. Bueno, y en Cerro ya tenían ustedes, comenzó la pretemporada, con Iturbe. Así mismo, ya con el ok del gremio que estaba allí, que sí que no, porque su contrato está al 31, pero llegó ayer por la tarde. A las 2 de la tarde el gremio lo autorizó, a través de un pedido de la asesoría jurídica de Cerro, esta jurídica liderada por el Chino Agüero. Ayer. Y ayer a las 2 de la tarde. Y Juan Martín Arias no se despegaba ahí, pegadito. Yo no sé si él no se despegaba de Llano, ya no se despegaba de Arias. El arquero, el argentino. Sí, el que va a ser titular ahí, hasta ahora ya. Y sí, pero que no se resfríe. Porque bueno, Arias. Que habló con Mímica tu programa, vos no has hablado hoy. 50 y 50 yo creo que arrancan. Ayer pues chocó él y acá le agarró un golpe, entonces Araña de sí, está, no, está Globi, entonces hágalo, hoy la Araña hágalo con Mímica. Claro. La Araña está con la patita rota. No, ayer tuvo un choque, un percance. Cuidado con los baches. Cuidado con la cabeza, pero estoy bien, gracias a Dios. Estoy sentado con el número 1 y eso no, eso ya déjate de Ay. No. Está Hugo Benítez en línea, un segundo. Sí. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo no? ¿Todo bien, no? Todo bien, ya Olimpia está salvando el tema de las deudas, de las demandas. Inscribe tu nombre para Olimpia, Hugo Benítez. Sí, así me comentó el presidente, así que estamos esperando también. No, ya está, ya es un hecho, nos dijo en Fútbol en Televisión cuando estuvo presente. ¿Y qué sensaciones te da Hugo Benítez? Mirá que te quiere Chiqui, Y las sensaciones son muy buenas. Ya estoy preparado para eso, para lo que es Olimpia. Y bueno, ¿y qué te dijeron más con relación a los trabajos ahora? No, yo hasta ahora estoy trabajando con Ameliano. No, pero los trabajos de Olimpia, ¿a qué momento te sumás? No me dijeron nada todavía, eso no me comentó nada todavía, el presidente no me dijo nada. ¿Qué pasa? No, y una vez que se Yo finiquite sé que lo tiene que económico. levantar primero, sí. Claro, es cuestión de una semana por allí, 1 o 2 Pero semanas. ya un hecho, ¿no? Claro, pero igual, mientras por cuidado, activando. ¿Y qué estás haciendo, Ameliano, ahora vos, Hugo? Sí, estamos corriendo, estamos haciendo la pretemporada ahora. ¿Y qué te dijeron más en Olimpia, Hugo? ¿Con quién hablaste de Olimpia? Aparte de la dirigencia o del técnico, ¿con quién más en Olimpia? ¿Quiénes van a ser tus compañeros? Todavía no hablé con nadie. Lo que con el presidente lo que estaba hablando yo, pero de Olimpia nadie todavía me llamó. ¿Con Cardona? No, el presidente de Ameliano. Perdón, porque Cardona está en el exterior. Lo mejor para vos, Hugo, quiere decir que una vez que Olimpia ya tenga la habilitación correspondiente al registro, te presentás a practicar. Sí, no, y cuando esté listo, me avisan y yo ya me presento. Muy bien, gracias, Hugo, muy amable. Gracias a ustedes. Hugo Benítez. Redes también ya está acordado con Olimpia. Sí. Una vez que levante la sanción ya puede. Ronnie Redes. Exacto, Ronnie Redes. No anduvo bien en el MLC. No. Tuvo minutos, pero no fue como compañero de Romaña. Sí, exacto. ¿Y Romaña podía San Lorenzo o Almagro? Está cerquita. Está cerca de San Lorenzo o Almagro. ¿Sabés quién se fue a Racing, Arturo? Adrián Amarilla. Martínez. Perdón, sí, apodado el Maravilla. Exactamente. ¿En qué año jugó en Sol América? Maravilla Martínez. ¿En qué año jugó en Sol? 4 años, más o menos. ¿En qué año jugó en Sol? 4 años. Brillante, ¿de Sol a dónde fue? A Libertad. Brillante, ¿de Libertad a dónde fue? A Cerro. Brillante. A mí me está preguntando, gordo. Qué bien. Anda, y déjame compartir también. ¿Qué es esto? Odol pregunta. ¿Te acordás, Arturo? Odol ¿Qué pregunta. publicidad vos hacés ahora acá? No existe más esa marca. ¿Quién presentaba? No existe marca. ¿Quién presentaba? Uy, no era... Cacho Fontana. Cacho Fontana. ¿La voz comercial de quién era? No me acuerdo. José María Muñoz. El gordo. José María Muñoz. Yo no te dije físico, te dije José María Muñoz. Cariñosamente decían el gordo. ¿Y quién era el comentarista de José María Muñoz? Tuvo varios. No, el del moño. Dante. Sabatarelli. ¿Qué pasó con él? Murió. No. ¿Sabes lo que pasó, verdad? No sé. José María Muñoz, apodado el relator de América, sí, dijo un día, ¿qué hacen las personas en la cancha que no tienen nada que ver? ¿Qué hacen hizo una campaña de lo que... ¿Me seguí o no me sigue? Sí, te sigo. ¿O estamos hablando al pedo? No, me interesa. No, ¿a vos te interesa, Nicole? Sí, señor. Diego. Hay un problema. Pará, no. Hay un problemita. No, después. Tenemos que hacer la pausa. No, Perana. Acá está... Pero bajate de la heladera, ¿qué carajo es eso? Tranquilo. Pará un poco.
Sí, seguí, Arturo. Yo te banco. No. Yo me banco todo lo que venga. Y Seguí. se llama a su panel, a su cuerpo, y le dice, por favor, los que hacen en la cancha que no tienen nada que ver, fuera. Fuerte, muy bien. Perjudican al fútbol. Llueve en un partido y él ¿se juega o no se juega? ¿Se juega o no se juega? Y ve un señor con un piloto hablando con el árbitro y dice Muñoz, ahí está el ejemplo, ese que está hablando con el árbitro, por ejemplo, ese, ¿quién es? Y le responde Dante Sabatarelli, ¿verdad? Sí. Soy yo, señor su comentarista, vengo a preguntarle si el partido se juega. No le causa gracia, ¿vio? Espectacular. Yo me reí, ya me Mañana, Está Arturo, bueno. No le genera nada a Sí, usted. sí, Mañana, Arturo. yo pregunto para Sí, usted hablar feo. Mañana me vas a contar quién fue tu referente en el relator deportivo cuando empezaste. No, Víctor Hugo Morales, no fue José María, eso se sabe. Ok, Víctor Hugo. ok. Y mañana es viernes, Arturo. ¿Y qué querés que yo haga? Día de baile, día de baile. No. Va, claro, que baile. ¿Quién es ese entrometido que está en la cancha y le dice, soy yo Dante, tu comentarista? ¿Quién llama? No, hay que hacer la pausa. Pancho López era. Hola. Hola, ¿qué tal? Dapper coi petin 100.000 dapper Purubeya. Ah, la puta, chao, hasta luego. Chao, se fue toda la mierda. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Cebellala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Te salvaste, Francisco. Porque ese me conoce a mí y le iba a reventar. Entonces, hasta el año 2032. Y entonces te salvaste. Que la noticia en recuadro. Carlos Areco. Borrar nomás ya Gustavito la parte donde Arturo decía que se iba a ir a Olimpia. No, si no arregla con libertad, se va a Olimpia, dije. Arregló con libertad. No. ¿Por qué? Si no arregla con libertad, yo dije, se va a Olimpia. Y ahí vos dijiste, si se va a Olimpia, me corto con Texas. Yo no dije que no iba a seguir en libertad. Las cosas como son. Así es. Te salvaste. Eduardo Dantice, ¿cómo te va? ¿Cómo está, comandante? Muchas gracias por el contacto nuevamente. Y bueno, seguimos, comandante, con esta maratón de descuentos reales que arrancamos ayer miércoles. Son 72 horas de descuento que van hasta el día de mañana viernes, con descuentos que llegamos hasta el 60% con todas las formas de pago. Aplican a los 135 locales a nivel país de Farmacias Catedral. También pueden hacer sus pedidos a través del delivery, pueden llamarnos al 627-7000 o también escribir al WhatsApp el 0982-927-610. También pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Y recordarles a todos los comandantes que seguimos con la promo fin de año y promo verano en Farmacia Catedral. Por las compras de 50.000 guaraní en adelante, los clientes ya vienen generando cupones ya desde el 4 de diciembre y esta promo va hasta el 31 de enero, donde vamos a estar sorteando 75 premios para todos nuestros clientes, desde pasajes para 2 personas y de vacaciones a las playas de Cancún, a las playas de Cayobá, Brasil, Foz de Iguazú, tenemos aguinaldos, tenemos vales de 500.000 guaraníes de compra en Farmacia Catedral, vales de combustible también de 500.000 de combustible en Petrobras, vale de supermercado y un montón de premios más, comandante. Así que
hoy es un buen momento de venir por Farmacia Catedral a aprovechar estos descuentos reales de hasta el 60% con todas las formas de pago y acumular la mayor cantidad de cupones. Y mañana volvemos a hablar, Eduardo, con relación a todo esto y con todo lo que ofrece Catedral con descuentos reales. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, comandante. Un abrazo. Igualmente, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Ven a Bristol Toyota Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participas de millones en efectivo, vales de compra gratis, una cuota de regalo y una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muchos mirando la cuenta de Fútbol a lo Grande piensan que es una cuenta falsa o por el Día de los Inocentes del tema de Olveira. Y le decimos que no. Sí, así como también porque hay... varios consultan y es la cuenta real y es lo que dijo su representante al medio uruguayo Carve. Así es. Lo de la intención de dejar en principio Olimpia y hay un club grande del Uruguay que lo quiere, a Olveira. Exacto. Está Entre Peñarol y Nacional. Eso es real. Y Pues lo ¿sabe otro, la o sea, diferencia que hay, verdad? también hay una... ¿Sabe cuánto es la diferencia? No. Que Nacional habría ofrecido 700.000 y Olimpia quiere más del millón. Ah. Y que Fernando Cardoso puede ir a la MLS tu jugador. MLS. Pero ahora está parada la MLS, en marzo. Pero ahora tiene que Febrero, completarse y se va a ir. sí. Pero No, ¿sabes qué? Están esperando el sudamericano. Porque ahí es vidriera. Sub-23. El sub-23. Muy bien. Que usted saludaste. No te va a cortar con Teja, Bonnie Néstor Rosato. Había un tercero. No es Rosato. No, es el segundo. No, dos nomás. Dos. Ayer que te... Ferdi. Voy a poner por lo de Ferdi. Y me dicen que Lucas Sanabria va a arreglar esta tarde. Sí o sí arregla esta tarde, dice. Y aunque otra fuente... Ferdi. Ahí está. Y después se eliminó el mensaje. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Dónde te envío las tejas? De repente hay gente que sabe también. Bueno, un abrazo. Éxito. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Dónde te envío las tejas? De repente hay gente que sabe también. Bueno, un abrazo. Abrazo, Ferdi. Abrazo, Ferdi. Saluda a la familia. Ferdi. Se agrandó, Chacarita. Se agrandó. Jorge González, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo están? Un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia. Queremos saber lo último como presidente de la Federación de Fútbol. Bueno, el club Encarnación Fútbol Club. Así se presenta en Intermedia. Así es, Encarnación Fútbol Club. Sí, señor. Bueno, contanos lo que tenés para informarnos. Nada, estamos trabajando. Queremos ya que se inicie el torneo. Estamos ansiosos. Como un equipo nuevo, queremos ser protagonistas. Tenemos un sueño mucho mayor y queremos pelear para ser de primera. Bueno, compañeros. Recordar las nuevas caras, el caso de la experiencia de Fidencio Oviedo, de Vareiro, quienes otros que están llegando igualmente a Encarnación, presidente. Sí, están ellos, están Nani, vamos sumando, ¿verdad? Va a tratar de tener jugadores con experiencia en la categoría, como así también otros jóvenes con experiencia. Eso es la intención, tratar de tener un equipo, un plantel bastante largo para poder sostener y tratar de aguantar el torneo. Un torneo largo, difícil, costoso y también muy sacrificado. Tenemos que hacer muchos viajes, mucha distancia y estamos planificando y trabajando para el efecto. Hoy presentaron a Joel Maidana como técnico, preparador físico Cornelio Ariste, ayudante técnico Víctor Seis, ayudante técnico Julio Villalba, kinesiólogo Emilio Roja y preparador arquero Alberto Valdés. Así mismo, ellos fueron presentados y más los jugadores que ya hemos firmado contrato. ¿En el arco quién? En el arco es el jugador que estuvo el año pasado en 3 de febrero. Aquino. Aquino, sí señor, Aquino. José Aquino. ¿Cómo sí. está, Presi? Edgar Dani te saluda. ¿Cuándo arrancan la parte más fuerte de la pretemporada a falta de casi 2 meses, 3 meses más o menos? El 4 de abril empieza el campeonato de la intermedia, ¿verdad? La parte fuerte Sí, de la pretemporada. ¿Cuánto arrancarías? El 5 de abril empieza. Sí. Tenemos planeado a más tardar para la quincena de febrero. De marzo. ¿De local van a ser en el Villalegre o en cancha o en otra cancha?
Todos los partidos locales los vamos a hacer en Villa Alegre y la intención es jugarlo en un horario nocturno. Está atrayendo al público. Jorge González, muchísimas gracias por tu tiempo. Próspero 2024. Muchas gracias a usted, Arturo. Éxito para el 2024 y recuérdense, vamos a tratar de ser protagonistas como Encarnación se merece. Muchas gracias. Gracias. Presidente de la Encarnación Fútbol Club de Intermedia. Ferdi Osorio. Sí, estoy escuchando tu programa, Arturo. Está escuchando el programa Ferdi. ¿Cómo vio él? Va a poner eso que puso. Esa parte es lo que yo no agarro mucho de este. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Dónde te envío las tejas? Esa parte, ¿dónde te envío las tejas? De repente hay gente que sabe también. Bueno, un abrazo. Bueno, éxito. Y Lucas Sanabria te va a seguir. Arregla. Justamente acá acaba de llegar el mensaje. Arregla. Te jugaste mucho, estaba todo cagado, Francisco. ¿No reconozco que ayer cambió un poco el panorama y yo dije, epa, cuidado, por eso te mandé mensaje. Cuando Zavala, dije, ayer sí me hizo ruido, como se dice, por lo de Zavala. Y ahí dije, ahora Olimpia sí o sí va a tirar la casa por la ventana para contar con Matías Espinosa. Ocurre que estabas cagado en tus patas. Ayer me escribió, de noche. Y yo le dije, pretexto. Excusa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Voy Ernesto Rosato. La información que dio nos dejó anonadado, se dice. Anonadado. Porque ni idea teníamos que estaba reunido Ditore con Matías. Hoy, Cuapa, Ferdi, ahora todo el mundo ya sabe. Y no es así. Disculpame, Ferdi, pero estaba en dudas. Lo que quería saber bien la cantidad, Francisco, que trae con la información, es una cifra considerable. Sí. Salió Ernesto Rosato a decirle que alguien va a poner y pueda ir a lo que está y contempla. Cristian Rivero. Mejoraron es que va a integrar el equipo de Cristian Rivero, Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso y puede ser Matías Espinosa. Sí. Esos son los diferenciados. Vos no vas a hablar por el golpe que tenés. Porque ¿a quién lo venís golpeado? Si eso un observador en el programa. No. Se golpea por fuerte. Y está Globi. ¿En serio le hablo? ¿Qué va a jugar? No, pero estoy bien ya hoy. Pero mira el programa, él no interviene, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Pruébalo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Está bien, Arturo, pero como vos decís, lectura comprensiva. Cuando yo le ofrecí las tejas a Matías ayer, ahí ya cambió todo. Agarró viaje. Se entendió. Por ahí iba. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Olimpia tiene que ir por otro lateral izquierdo. Sí. Al no estar Zavala, al no estar Tito Torres, sí o sí, que dice Ditore que nos habló con Tito Torres. Esta entrevista de Ditore va a ir otra vez al final del programa. Nos ofrecieron. En su momento Chiqui Arce había dicho en una conferencia de prensa, recuerdo, no hay reemplazante para Tito ni para Zavala. Por eso los dos tienen que ir jugando y tienen que ir alternando, tenemos que dosificar, eso había dicho. Y uno mira atrás o abajo, como lateral en la formativa, o lo que tiene Olimpia en el puesto de lateral por izquierda o volante por izquierda, no lo tiene. Y no tiene. O sea, hoy se suma la necesidad, hoy se suma al necesitado Olimpia una urgencia de un lateral por izquierda para el primer semestre, porque Zavala va a estar fuera 4 a 5 meses tranquilamente. O sea, es una fractura importante. No solo ahí yo veo el problema, el 9 que no lo traen. Pero 9 tiene. ¿Quién? Y Bruera, pero Bruera, Bruera tiene para 3. Se va a acoplar después, pero tiene a largo plazo. En todo el año vos mirá que no tiene y no tiene el lateral por izquierda. Saludo para Sebastián Cañete Díaz por su cumpleaños de parte de su mamá Patricia Díaz y toda la familia. Así que para Sebastián Cañete Díaz por su cumpleaños de parte de su mamá Patricia y toda la familia, para vos Sebastián
Muchísimas felicidades. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Cumotile vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Cumotile, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Recordando nomás que hoy es, reitero de vuelta, el Día de los Inocentes. Y hay mucha información falsa dando vuelta en redes. Hay print de pantalla y compañía. Hay muchos hinchas Olimpia están preguntando si lo de Chiqui Arce, porque hay parece que no, todo broma, ¿no? Porque es el Día de los Inocentes, así que ojo a la información que anda dando vuelta en redes. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. A estas horas en Ecuador está hablando el gerente del Independiente del Valle y confirma que Luis Zárate, el nuevo jugador independiente del Valle. El gerente deportivo Morales, el ingeniero Morales, gerente deportivo del Independiente del Valle, confirma que Luis Zárate es nuevo jugador de Independiente del Valle. Va a jugar en Ecuador. El propio gerente deportivo del club. Estaba para irse, ¿verdad? Estaba para irse al Independiente del Valle y ahora lo hace oficial. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos. Hasta menos 1.250 en nastas y hasta menos 610 guaraníes en diésel. Todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol-PY. Copetrol, vamos. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimark hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Con CNT explotan 1.000 millones de guaraníes en premios, 250 millones en pozos, 100 millones por número de cartón, una Mitsubishi Triton y una casa a estrenar. PI CNT, el poder cambiar. Che por Emoy. Estamos con Ángel Martínez, hoy un gran evento en Nacional con la gente de Pudelpa, los futbolistas para apoyar allí a Juan Manuel Bataglia. Ángel Martínez, te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto de poder hablar contigo y también ahí con todos los compañeros que están en la mesa. Hoy por buena causa me decía aquí Edgar Denis, ¿después de cuánto vas a volver al fútbol, Edgar? Y esa es la intención. ¿Después de cuánto? A ver si me sueñan. 20 años. 20 años. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está, papá? Hola, Edgar. Un gusto saludarte. No, saber un poquito, horario, quién estarán. He visto que por tus redes sociales que estás entrenando también vos, me pone contento de verte bien. Y bueno, saber un poquito con respecto a esta linda causa, todo lo relacionado para este gran día, ¿verdad? Van a estar muchos ídolos y para que la gente se prenda un poquito también. Sí, como bien dijiste, una linda causa con un amigo como lo es Juan Manuel, todo acompañado de la mano de nuestro presidente de la Asociación de Técnica y también de Fudelpa, el profe Chiqui, ¿verdad? Y como dijiste, van a estar muchos ídolos, incluyéndote a vos, ahí hasta Roque, Paulo, van a estar Carlos Alberto González, la verdad muchos ídolos, van a haber equipos de Nacional, equipos de Fudelpa, equipos de la selección, campeones del 90 también creo. Así que va a ser una linda jornada para volver a
a juntarnos, volver a pasar bien como siempre lo hemos pasado en Fudelpa cada vez que la solidaridad nos llama. Y bueno, un gusto de que todos puedan asistir y que puedan acompañar esta noble causa. ¿Entrada se paga hoy o cómo es el Ángel? No, mayormente en Fudelpa no, cuando hay No, solidaridad... por la gente que quiera acudir, te digo, la gente que quiera acudir. Sí, no, la gente que quiera acudir por ahí siempre se suele poner en entrada algo simbólico, ahora que la gente vaya donando. No sé si estamos al tanto de eso hoy, pero mayormente en estas causas grandes, como fue también la de Víctor G. en el Quinao, se pusieron gente en la entrada donde cada uno iba colaborando lo que podía, ¿no? Y se recaudaba, que es lo que necesitamos, ¿verdad?, para esta causa. Y hoy, ¿cómo estás, Ángel, vos? ¿Qué me contás? Un entrenador joven, capaz, ¿qué tenés? Me habían comentado que tenía alguna posibilidad de salir al exterior. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo estás vos? Bien, en lo personal bastante bien, entrenando, poniéndome un poquito mejor porque no venía pasando bien. Y como te había comentado, sí, existe la posibilidad de emigrar a Centroamérica, pero hoy está bastante difícil porque la gente de allá quiere que me vaya solo, y la idea mía es tratar de llevar a gente que siempre estuvo a mi lado, en este caso mi preparador físico, ahora, y tratar de por ahí llenar esos espacios con gente de allá, pero está ahí negociando, es cuestión de esperar. Y por suerte también aquí que hay algunos que otros llamados, pero hasta el momento seguimos esperando alguna confirmación ya sea del exterior y también de acá. ¿Dónde sería Centroamérica, Ángel? En Guatemala. El profesor Lanata dio muy buena referencia sobre mi persona también, y tengo que agradecer. Y bueno, estamos esperando, como te había comentado el otro día, no es fácil nuestra profesión, lastimosamente es así, pero bueno, hay que aguantar, mientras uno tiene trabajo, tratar de seguir estudiando, de seguir haciendo cursos, de seguir especializándose en algunas áreas que por ahí, haciendo siempre un balance de todo, tenemos algunos errores, ¿verdad? Pero el fútbol, y es lo más lindo que hay. ¿Por qué ves que es difícil? Muy competitivo está el ambiente, Ángel. Muchos jugadores que se dejan, dirigen, el mercado es chico, es pequeño. Y el mercado es chico, Edgar, y vos lo sabés, el mercado es muy chico, es caníbal, es muy caníbal. Lastimosamente en nuestro... mucha deslealtad también yo veo. Podría ser, claro que sí, pero... no, hay que llamar las cosas como son, Ángel. Yo sí, eso va por mí. Mucha deslealtad de los colegas también. Sí, pero es más que nada también, yo creo que es muy te comen los resultados. Lastimosamente no cambiamos muchos entrenadores, a excepción de los entrenadores top, ¿verdad?, que están en primera división, que son los que soportan, ¿verdad? Porque muchas veces ni en primera división los entrenadores soportan muchos partidos, y más nosotros que estamos acostumbrados a dirigir intermedias, sí es muy cruel, muy caníbal. Bueno, pero como siempre nosotros hablamos cada vez que nos encontramos, es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer, es por lo que nosotros nos apasionamos, y bueno, tenemos que lidiar con eso, pero yo creo que de aquí a poco va a ir cambiando muchas maneras de ver de dirigente, también en nuestras leyes mismas como asociación de técnicos, y bueno, vamos a tener que aguantar mientras y cambiar esto que hoy es muy caníbal, y que pueda de aquí a 1 o 2 años pueda darnos una solvencia a todos los entrenadores del fútbol paraguayo. ¿Cómo anda, Angelito? Hola, Arturo, un gusto poder hablar, Arturo, contigo. Hace mucho que no hablamos, pero... Otro mi protegido. Ahora otro mi protegido. No soy Mavio, comandante. No soy más tu él es otro, antes que vos. No, Angelito, un amigo. Bueno, Ángel, ¿vos no me has protegido? Sí, Arturo, yo desde que hace como 20 años que soy tu protegido. Lástima nomás nunca me invitabas a formar parte de tu prestigiosa mesa. Cuando quiera vamos a hablar, Angelito. Un día me echó un cara en cancha nacional, ¿te acordás, pero? Sí, me acuerdo, Arturo. ¿Te acordás en preferencia? Sí, Arturo. Está sí. Toda Cuando la eso gente. era cuando eso era muy revolucionario, hoy ya
Hoy está más calmado. Yo iba subiendo y me dice delante de la gente, y yo no existo más para... ¿Te acordás, Pío Ángel? Sí, es que no tenía filtro cuando desarturó. Y bueno, ya en el ojo, pero ha cambiado. Pero muy bien, Ángel, era muy demostrativo y cada uno a su manera. Ángel, un abrazo al aire, lo mejor para vos. Te agradezco, Arturo, que tengas un buen término de año y que el año que viene sea también fructífero para todos. Gracias. Y para todos los entrenadores. Ángel Martínez. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros comprando productos Shell Lubricantes. Ingresás al link de la promo y completá los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en el slot del Solo Night Casino Night, que más paga y rápido retirás tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Fito ya estaba preparado, Fito. Sí. Con las tejas. Y... ¿Dónde está Fito? Por ahí estaba recién. Estaba discurseando. Allá no está. Ahora se bajó. Mario ya estaba en Baray. Sí, está. Te salvaste. ¿Quieres decir una palabra? Confié en mi... Instinto. No es Confié. No es instinto, en tu es mi fuente. Hace una hora tu cara era diferente. Hoy, sí, porque, y eso es lo que dije, ayer cambió un poco la situación. Él no creía, era que iba a Olimpia. Él dijo, si nos siguen Libertad, va a Brasil. Sí. Y cuando yo le digo Olimpia, ahí dice me cortó con teja. Que él no le daba ninguna posibilidad a Olimpia. Y si no es Libertad, porque dijo acá sentado, ya no arregló con Libertad. Dijo. Ahí sentado. Sí. Incluso dijiste qué diferencia económica había. Sí. Entonces yo dije, va a ir al Olimpia, y vos dijiste Brasil. Y si es Olimpia, y ahí vos dijiste, yo me corto con teja. ¿Sabes qué pasó? Que me dijeron, ellos estaban esperando una situación de un incremento, y apareció el incremento. Y sí, Cristian Rivero, Roque Santa Cruz, Oscar Tacuara, Matías y Ale Silva. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota o camión Hino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado inicial.edu.py. ¿Qué número tiene el WhatsApp, niño? 0971 1080 10. Repetimos. 0971 108010. Aquí te mandan un TBT del primer Festival de Música Beat 1970, mayo, Estadio Comuneros. Y te mandan una foto estando vos en la tarima. No, yo no puedo estar en la tarima. ¿Puede ser? Mostrame, bueno. ¿En dónde veo? En el Comuneros. Sí, ahí se hizo. 4 días seguidos. No, es un grupo. Ya están tocando. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo acreditada, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandez a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Sabe quién tiene un tema ahí? Mario Paz Castañ. Mario Paz Castañ. Tiene un tema ahí. No sé, no me acuerdo qué grupo. Pero cada vez que nos vemos, que no me deje mentir, hay un tema o letra o música de él. No, aquí es el canto. No. No. A ver, WhatsAppero, 0971-108010, habilitado. Comandante, lo del bicampeón de América, Eduardo Vargas, a Cerro, es real. ¿Y qué pasó de Víctor? Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Está por París y vuelve después otra vez se integra. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Arturo, ¿cómo te cuesta aceptar que Pancho te ganó? Te cuesta aceptar, da la vuelta. No, que yo no dije, yo dije esto, aceptar. Pero que Francisco López seguía donde yo miento nomás. El que se jugó fue Francisco López. Que se quedaba en Libertad, o sea, que no iba a Olimpia. Que no iba a Olimpia nomás, eso nomás era. Martín López dice que envió el mensaje.
No, tu primo. No, a la puta me está... Che, Arturo. ¿Cómo pioche? A todo ponerle Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni tecnología en lubricación. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Coto General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Ya está, comandante. Esta vez te ganó Francisco, comandante. Tenés que saber perder también. Pero yo no entiendo por qué lo que dicen que yo soy un perdedor. ¿Qué? No entiendo. Donde le avisaron a Matías Espinosa que no hay dinero ahí en Olimpia. Hizo huela, La puta me están reventando ahora. ¿Quién es que yo me corte con teca, veo? No, están todos locos. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Voy a faltar a mi palabra por lo que dije ayer. No puedo aguantar. Matías Espinosa, Olimpia. Se ríe, afirma arquitecto Dragoto. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Hoy arbitraje de lujo en Nacional. Federico Ríos se hace presente como representante de FAL, dice Federico Ríos hoy en el partido benéfico en Nacional. Así que alguna jugada rara, Edgar, cuídate, te puede sacar la tarjeta Federico Ríos. Me echó alguna vez, sí, como árbitro. Yo siendo entrenador. Técnico. Técnico. Pero lo dijiste. No, nada. No me acuerdo. Arturo, ¿puedes reconocer sos un perdedor? 0971-1080-10 los audios. Están enloquecidos con Francisco López. ¿Por qué no se tiran besitos? Tírense besitos. Y después eran los primeros que iban a estar en la plaza allí, queriendo observar el tema. Pancho López te hizo 6-0 sin delantero. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Pancho, y te va a dar vuelta y vuelta el comandante, Pancho. Después no sabe perder. Zapata, pues, si no gana, te empata. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Coviseco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Está para ir a trabajar a San Lorenzo Almagro. Sí, con Ortigosa. Sí. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Feliz Navidad, un abrazo para todos. Gracias, con Mario Jara. ¿Cómo se vio lo de Néstor Ortigosa en San Lorenzo Almagro en el Consejo de Fútbol? ¿Cómo fue el contacto? Y después queremos agregar si recomendaste a Romaña. Contanos el vínculo con Néstor Ortigosa en el Consejo de Fútbol de San Lorenzo Almagro. Sí, no, Arturo, en realidad viene por medio de mi representante, que hace un tiempo que estoy trabajando con Mariano Celaya, así que bueno, que fue el que acompañó en todo este proyecto y se dio la oportunidad, nos juntamos con Néstor y bueno, lo estamos apoyando ahí donde se pueda, ¿no? La verdad que si bien es una etapa una etapa nueva en el club, ¿no? Con un nuevo mandato y con un montón de cosas por solucionar, bueno, desde donde nos toque nosotros estamos tratando de darle la mano, como te decía, él ya imagínate que tiene todo el tema del armado del plantel y demás y le ocupa mucho tiempo, entonces desde donde podemos estamos ayudándolo para tratar de armar un equipo bien competitivo. Mario, ¿y ese equipo competitivo te pidieron referencias de lo que es el fútbol paraguayo, de lo que es Romaña? Sí, sin duda, por eso, bueno, yo me puse a disposición porque creo que desde mi lugar, el hecho de haber trabajado tantos años acá en Paraguay, sin duda que me avala como para poder asesorarlo desde ese punto, ¿no? Hablé con Diego Serrati, todo el mundo sabe que tengo una relación de hace años con él y soy consciente de que los mejores futbolistas los tiene él y que aparte que es una persona muy seria, ¿no? Entonces está claro que no podíamos fallar a la hora de recomendar a un jugador y bueno, yo lo conozco, lo enfrenté, lo conozco como persona también. Creo que es un chico que se va a adaptar muy bien al fútbol argentino y sobre todo a San Lorenzo teniendo en cuenta las pretensiones que tienen, así que está bien encaminado,
todavía creo que no hay nada cerrado, ¿no? Hasta donde yo sé, pero sí está muy bien encaminado y ojalá que se pueda ver porque sin duda que para el jugador va a ser un paso muy importante, ¿no? ¿Cuándo estás viajando, Mario, para trabajar allí con Néstor Ortigosa en San Lorenzo? Y la otra pregunta, si hay algún paraguayo también en la mira. ¿Te preguntaron por algún otro futbolista en otro puesto? En realidad nosotros sí pasamos varias carpetas de jugadores que creemos que están a la altura de poder competir en San Lorenzo, pero todavía no hay nada firme, no nada cerrado. Sí, lo de Johan está bien avanzado, como te decía, y esperemos que se pueda cerrar en el transcurso del día para tranquilidad de todos, ¿no? Correcto. Muy amable, Mario, gracias por este momento y éxitos en el nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias, un saludo para todos, feliz año. Mario Jara está para ir a trabajar en San Lorenzo con Néstor Ortigosa en el departamento de fútbol de San Lorenzo Almagro. Mili Empeños, venta de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, es la más vendida en Brasil, regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. ¿Cómo te va, Reggie? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Matías Espinosa finalmente acordó con Libertad, nos dijo el doctor Ditore. Sí, hoy de mañana se reunieron, Libertad mejoró el tiempo de contrato y los números y creo que quedó bueno para los dos, ¿no? ¿Y Lucas Sanabria? Lucas también se reunió y ahora a la tarde tiene que se reunir con su papá y vamos a hacer una reunión. Y ahí él va a decidir si elige la propuesta que tenemos o seguir en Libertad. Es una decisión del jugador. Bueno, lo mismo Matías ya traje la propuesta de los clubes de Brasil, Libertad, y quedó a su cargo de elegir lo mejor para él. Está bien, continúa Libertad, conoce muy bien la casa, jugador de selección Matías. Con relación a el Pollo Recalde, ¿va a Brasil? Sí, recibimos una propuesta muy buena de un equipo de segunda división, mejor económicamente y con un año más de contrato, y llegamos a un acuerdo con la gente de News y bueno, yo creo que de entre hoy a mañana estaremos firmando todo. ¿Con Ceará, de Brasil? Sí. ¿Y otra novedad última que tengas, Regis? No, por ahora ya está bueno estos tres temas ahí de la Sanabria, de Matías y de Pollo por hoy. Lo de Camacho está cerrado hasta 46 meses. No está cerrado porque no firmó todavía, ¿no? Pero creo que estamos por un buen camino. Y bueno, Regis, muchísimas gracias por este tiempo. Próspero 2024, Regis. Saludos a la familia. Gracias a vos y a su familia, a todos ahí de la mesa. Chao. Gracias, Regis Márquez. Y lo de Peñarol, ¿ya vieron? Olveira. Y no sé qué, bueno, dice directivo de Peñarol, dice que Olveira estaba en un radar de Peñarol, está con la idea de llevarlo. Antes Rivero, representante de Olvera, dijo que está trabajando en el tema porque con Olimpia todavía no hay complejo, porque nadie da la cara. Sí. Qué bárbaro. Poneme tu WhatsApp que me están reventando los muchachos. Así que vos me ganaste. Está encendido. Vos me ganaste 6061. Está encendido el 0971-1080-10. Me están reventando los muchachos. ¿Metele? El comandante no se dio cuenta hasta hoy que es un club en quiebra. Con los productos Supisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones de fin de año. Te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Nadie no se quiere ir a tu Olimpia, Arturo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín.
Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ay, Arturo. Qué cabeza que tenés, jefe. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Fideos a granel el kilo 5.800 guaraníes, arveja bianca 200 gramos 2.950 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Los audios al 0971-1080. Solo audio porque están llamando. Solo audios. Ah, sí. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Arturo, siempre gana contra, nunca pierde, pio. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. ¿Qué me están dando a mí? Ahora quieren que yo me corte con teja, veo. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell precios bajos, calidad superior. Arturo, vos tenés un arquitecto y Pancho tiene dos arquitectos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Arturo, ¿por qué no pusiste la diferencia para que le llegue Olimpia? Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá, Foz del Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Gustavito, la música de Franco de Vita, un buen perdedor para el comandante. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automática que indica la cocción está en su punto. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Comandante, este banco igual. Vos le llevaba 10.000 a uno a Pancho. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Francisco Pancho López, el exponente de la información deportiva. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. 250 años de periodismo. No pudo y te traicionó el corazón. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que yo no le entiendo a los perros? Ustedes no entienden cómo comenzó porque me está dando por las bolas. Perdón por el término. Parece que ustedes no entienden. Pero denme con un caño, no hay problema. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostá.la. Danos ya la orden, comandante, y le vamos a liquidar a esos que te están cargando. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consulta el 021-325-5000. Banco, un banco para todos. ¿Cuándo el WhatsApp ahí, yo, niño? 0971-108010. Dice César Aguilera, de la Asociación de Productores de Teja de Tomatí. Saludos.
Arturo, se están agrandando los enanos. Decir Bienestar y Certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ulele, ulala, Arturo se la come, Francisco se la da. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 28, mañana viernes 29 hasta el sábado 30 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Arturo, no te funcionó tu campaña de Espinosa para el Olimpia. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Carlos TV, técnico independiente, habla sobre David Ábalos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sí, a ver, Gaby, lo que le vamos a pedir todos es que haga goles. No le voy a pedir otra cosa. Después, obvio que lo voy a querer mejorar. Le voy a pedir siempre más para poder mejorarlo. Y el primer día hablamos un poco más, ¿no? Hablamos poco. Pero nada, contento con Gaby, contento con todos los chicos que llegaron, porque empezamos a armar un grupo para poder pelear, y eso es lo que a mí me entusiasma, ¿no? Y la verdad que estoy contento con la llegada de los 4 jugadores que tenemos. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Perdón, hoy está de cumpleaños Luis Cacabelos. Muchísimas Felicidades felicidades, para Luis don Cacabelos. Luis. Muchísimas, el querido Luis Cacabelos. Gran persona. Muchas felicidades. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides de solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Arturo, sana decisión de Mati. Ese pico de cambiar tampoco hágalo de Arturo. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Más mensajes 0971-108010. Llega Carlos Torreani también aquí. Hola, Torrico. Bien, Torrico. Arturo, ¿qué biopsia te corta? Total, a lo que sirve ya, solamente de contra. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además tiene espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyan y Músicos del Chaco. La gente sabe. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada. Y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. ¿Por qué no concretó Matías? ¿Fue para darle la razón a Pancho? ¿O ya se olvidaron que a Matías también le dijeron que él se puede cortar con tejas? Así nomás es la historia. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA, accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Comandante, increíble cómo se está agradando Chacarita. Avisa nomás ya y vamos a reventar a Pancho López. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Irse a Olimpia es como irse directo a Inforcón.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Comandante, declarar nomás ya el estado de sitio acá, en este lugar. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol, tu Air Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita. Sin entrega inicial, con tus compras participas de millones en efectivo. Vales de compra gratis, una cuota, regalo una exportada 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Arturo, ¿cómo está? ¿Y será que es cierto que va a venir el chileno a Cerro Porteño o es todo bola? Probalo, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Comandante, yo solo quiero decir una cosa. Che, Arturo... ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic. Y olvídate el calor, Tokio, prendidos a tu vida. 0971 1080 10 para los audios. Farmacia Colle, eso es, ni para mí uno que tiene un lugar, Cerro un día está yendo a nada, copa ahorita, jamás nada. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Baterías Sparta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Sparta, un golazo. Si yo fuera vos, Arturo, ahora siendo las 13:30 me las pico y me voy. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día. Tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Le digo a Andri, el 2:30, que Arturo se las picó y se fue. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo, cortate bien nomás ya los huevitos. Perdiste. Tenés que cortarte los huevitos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Comandante, por el Día del Inocente, Matías Espinosa firmó por Olimpia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos. Hasta menos 1.250 en Nastas y hasta menos 610 guaraníes en diésel. Todos los días consultar las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda. Y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Ganó Pancho, Arturo, ganó Pancho. Excelente, Pancho. Buena visión. Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro, crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Está acelerado para hacer nuestra computadora, tira directo ya los mensajes. Vamos ahora, 0971 1080 10. Arturo, cambiate tu informante, se te está pasando todo. Con CNT flotan 1.000 millones de guaraníes en premios, 250 millones en pozos, 100 millones por número de cartón, una Mitsubishi Triton y una casa a estrenar. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. Cel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Cel Lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Cel Lubricantes, premia tu fidelidad. Francisco a lo grande.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y mira, comandante, que hiciste campaña para que Espinosa se vaya a Olimpia, comandante. Esta vez tu fanatismo te jugó en contra, comandante. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota, camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Arturo, cortate nomás. Si tú estás tenés de balde nomás lo... Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Comandante, ¿cómo ve un tipo como vos va a pensar, por lo menos va a pasar por su cabeza, por su mente, que un jugador de Libertad pueda irse a Olimpia? Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Anandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Arturo, yo Matías Espinosa, Jorge Lechuga, Ucapi y Olimpia de yo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad Fapasa. Pancho, vos que sabes todo, papá. Vos no sabes si mi novia va a regresar en año nuevo conmigo. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Está complicado. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cuento y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo, renovado con precios increíbles. Pero no hace falta solo tener 2 dedos de frente de inteligencia. Compe se va a jugar en Olimpia. En Libertad va a jugar y va a cobrar. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Buenas tardes, una consulta para el comandante. Matías Espinosa se va a ir a Olimpia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Saludos, Arturo. Pedro Juan, te escucha. Saludos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicego. Llámenos al 729-6060. Fleming. Comandante, vos le hubiera llamado a Giorgio para saber si Matías Espinosa se iba a ir a Olimpia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Gas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Estamos en comunicación con Pablo Aguilar, defensor del Sportivo Luqueño. Pablo, ¿cómo te va? Felices fiestas, primero que nada. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente para ustedes, felices fiestas, espero que la hayan pasado súper bien y bueno, un placer siempre saludarlos. Bueno, Pablo, ya arrancaron los trabajos, ya obviamente el objetivo está puesto en lo que va a ser Copa y lo que va a ser el campeonato. Sí, ya comenzando, digamos, lo que es en estos días la readaptación por lo que va a ser los trabajos fuertes, ¿no? De que van a comenzar el 2, el 3 de enero. Bueno, ya uno va preparándose porque bueno, vienen compromisos más que importantes
para todos nosotros. ¿Cómo cerraste la temporada y cómo está físicamente para este arranque? Oh, gracias a Dios, bastante bien. O sea, uno ya mentalizado, digamos, de lo que va a venir. Entonces uno trata de trabajar a la par de todos los compañeros, de estar siempre ahí alentando, tratando de que bueno sea un ejemplo, ¿no? También para los más jóvenes que bueno están comenzando, algunos por ahí van a tener su primera pretemporada y bueno tratar de ser también ejemplos para ellos, motivarlos, digamos, para lo que va a hacer, porque bueno, el año pasado tuvimos muchas altas y bajas, cuestiones de que bueno, ya tratar de corregir, digamos, y de aprender de esos errores que tuvimos en el torneo pasado, y este inicio de año va a ser fundamental para nosotros para bueno, tratar de ponernos a puntos y comenzar a 100% lo que va a ser el próximo torneo. Pablo, Edgar Denis te habla. ¿Cómo te va, Pablito? Edgar, todo bien, un placer saludarte. Igualmente. En esta etapa, ¿en qué se insiste más? Como recién dijiste, es una pretemporada corta, se insiste más en trabajos tácticos, más físico, o ambas cosas. ¿En qué se insiste más? Y con respecto a la otra pregunta, las cargas de trabajo para jugadores de tu jerarquía y tu categoría, ¿se administran igual? ¿Cómo eso maneja, o cómo manejan contigo especialmente? Yo te veo muy profesional, pero me intriga esa pregunta. Sí. No, en realidad, bueno, te contesto primero eso, ¿no? Las cargas uno muchas veces, el técnico quiere como proteger un poquitito más, ¿no? Al de experiencia, al que lleva más recorrido en esto. Sí. Pero bueno, ya después cada uno conoce más bien su cuerpo, ¿no? es así. Exactamente, o sea, yo por ejemplo en lo personal trato de si te dicen 10 pasadas, tratar de hacer las 10 pasadas, ¿no? O sea, vamos como se dice, a lo real, sí. Tampoco me sobra mucho, entonces yo tengo que tratar de estar bien físicamente para poder estar, digamos, en la competencia, estar al 100, ¿no? O sea, así que uno trata de estar a la par de los chicos, y el chico está yendo, o sea, tratar de llevarlo también, pues muchas veces a esta edad, muchas veces uno no se cansa, ya se quiere quedar, entonces uno tiene que tratar también de dar ese ejemplo de insistirle más, de que vean en ti, no solamente hablando, sino de que vean en ti que tú que estás sea un espejo sería, también, ¿verdad? Como ejemplo. De llevarlo también, ¿no? Y después lo otro, muchas veces va a ser importante trabajar en lo físico, ¿no? Va a ser muy importante trabajar en lo físico, porque prácticamente después esto es como una base del año prácticamente, porque normalmente siempre en junio es como el más corto, no sé cómo va a estar este año, ¿no? Pero normalmente el principio de año siempre se trabaja duro, digamos, en principio nosotros, yo te puedo decir, en estas 2 semanas ya se está trabajando una digamos carga moderada, ¿no? Pero ya metiendo en lo que puede ser para inicio del año. Pablo, y con respecto a los jóvenes, ¿qué cambió hoy en día, Pablo, con respecto a nuestra época, diríamos? El respeto, ¿qué cambió? Porque escuché una declaración tuya que el joven está en otra. Yo te voy a decir, más de uno por ahí se puede enojar, ¿no? Pero como que esa hambre que tenías antes, como que ahora se ha perdido un poquitito. Antes era el objetivo llegar a primera, el objetivo era, sinceramente, entrenar nada más con el equipo de primera, era una motivación extraordinaria, era como un paso gigantesco para uno. Ahora muchas veces tal vez se le hace muy fácil, digamos, a ellos llegar a primera por las leyes que hacen o por las reglas que se están haciendo también, que no está mal, no digo que está mal eso, no, pero tal vez medio que no valoran tanto ya ahora con lo que pueden ganar, ¿no? No te hablo de todos los chicos, no, algunos todavía tienen esa hambre de seguir triunfando, de seguir progresando, pero yo veo esa diferencia, como que antes costaba muchísimo más llegar a primera división, hay que marcar, como se dice, marcar ya la diferencia para estar en un plantel de primera.
y ahora muchas veces somos más factibles para ellos. Y bueno, y está el tema de, digamos, ya la mayoría tienen representantes, la mayoría tienen, nosotros antes no teníamos ni ¿cómo se dice? Para nuestro botín y esas cosas no había, tenían que estar pidiendo a los grandes, ahora ya los chicos, cosa que, vuelvo a repetir, no está mal, pero como que esas cositas son las que han cambiado mucho, digamos, de ese tiempo para lo que es ahora mismo, digamos. Pablo, un placer siempre conversar contigo, siempre muy ilustrativo. Que sea un buen año 2024 sin lesiones y con mucho éxito. Igualmente para usted, para la familia, bendiciones, que pasen lo mejor y sea un gran año para todos también. Abrazo grande. Pablo Aguilar, referente del Sportivo Luqueño. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 01718-30008. Centro de Materiales Santa Rosa, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participas con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre, con Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Dijo la cantidad de años de Matías Espinosa en Libertad Carregui? No. 4 años. 4. Con el presidente de eso no quería responder. No importa, es de la casa, dijo. 4 años. ¿Cómo te va, Matías? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? 4 años de continuidad en Libertad. ¿Cómo? 4 años de extensión de contrato en Libertad, Matías. Sí, llegamos a un acuerdo ahí con el precio, estuvimos charlando y se llegó a un acuerdo. ¿Pero 4 años? 4 años de contrato. 4 años de contrato. Bien la charla, seguís en Libertad. ¿Qué más se puede agregar a todo esto, Matías? La charla que tuviste con Ditore. No, estuvimos ahí charlando un poco con el precio y como digo, un acuerdo en el tiempo de contrato de lo otro. El club hizo un esfuerzo para que yo me quede. Tenía, como dije, propuesta muy buena de Brasil. En lo económico era el doble, pero yo también dejé eso de lado para poder quedarme en el club y así también el club hizo un pequeño esfuerzo para que yo me pueda quedar. Y llegaron a un término medio en lo económico, lo que vos querés y lo que puede darte Libertad. Sí, llegamos a eso. O sea, esa era la propuesta mía. Yo hice el esfuerzo de dejar una suma importante de lo económico por quedarme acá en el club y ellos también hicieron un pequeño esfuerzo para poder llegar a lo que yo pretendía. Bueno, ya está lo de Libertad. Lo de Olimpia, ¿hubo interés? ¿Algo se habló formalmente o no? Lo de Olimpia hubo una propuesta formal también. Hubo una intención ahí, pero como yo dije también en su momento, siempre le di prioridad a Libertad y ahora pudimos llegar a algo con el club. Bien, Matías, no, era básicamente también conocer un poco cómo se dio esta negociación, que se hizo larga en un momento dado. Sí, la verdad que sí, se hizo larga, pero yo ya tenía también claro lo que quería, siempre fue mi intención esa. Como dijiste, sí se hizo larga, había también varias propuestas afuera, como también lo había de acá del fútbol paraguayo, pero siempre dejé en claro que la prioridad iba a tener el club, así que contento porque pudimos llegar a un acuerdo a esta altura. ¿Qué tan cerca estuvo lo de Olimpia? ¿Lo llegaste a considerar? Sí, claro que sí, lo consideré. Hubo una propuesta formal como salió en todos lados, pero así también siempre fui agradecido, por más que había comentarios ahí que uno siempre ve, ¿verdad? Siempre estuve convencido de que quería quedarme, como te dije, dejé muchas cosas de lado, el club también hizo un esfuerzo grande y por eso estoy muy contento de poder continuar. Lo mejor para vos y firme en la selección como estás. Chao, Matías, gracias. Chao, muchísimas gracias. Matías, ocurre que duda de mí. No, y ahí yo me no, da por las bolas. ¿Por qué voy a dudar? No. Cuando te dije el ofrecimiento es formal. Sí, es formal. Y los dos se dio Libertad y se dio, ¿cómo es? No es que se dio, hay un término medio. Sí, y se dieron las partes, los dos. Se dieron las partes, pero Francisco, y fue formal lo de Olimpia. Y no me diga Olimpia, me quiere mandar al frente.
No era por dudar ni ¿Cómo que? solo saber nomás qué por tan qué cerca, yo le voy dije a qué tan mentir? Yo cerca te estuvo. morché. Yo ante la duda, por lo menos los huevitos ya le despilo, porque No, para. Ya es para despilarse, por lo menos, Pancho, vos estás dudando. Ya te está, corta- ya está no te la firma, cortamos, ya pero está, te ya. despilamos. Ya, señor. No Pegó. diga mi nombre, Está dice, dudando. pero es buena la propuesta. Acá estoy, te voy a mostrar. Claro, sí. Con los productos Supisa La propuesta. Con los productos Supisa la mesa está de fiesta para tus celebraciones de fin de año. Te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo. Para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. ¿Por qué lo que quieren creer que yo quería que se vaya al Olimpia? No entiendo. Así estaban diciendo, pero ellos entienden todo atravesado. La noticia periodística. La noticia periodística. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamar, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamar, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agrega cielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hay unos cuantos mensajes más en el WhatsApp 0971 108010. Mam, ¿qué significa eso de eres Saúl, no sé qué? Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan dulce Stock 400 gramos a 6.700 guaraníes. Banana carapel kilo a 2.250 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Arturo, decime, ¿ahora qué humo podemos vender? ¿Qué? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Esto de Matías Espinosa que continúa en libertad por el Día de los Inocentes, muchachos, ya están Olimpia. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ponemos lo último de esa, nos vamos, niño, dale. Comandante, con la confirmación de que Matías Espinosa va a seguir en libertad, los que salen perdiendo son las casas de materiales. Y sí, pierden lo que venden materiales de construcción Texas. ¿Hay más? Y bueno, comandante, moriste en el intento, siga participando. ¿Qué dice? Moriste en el intento, siga participando. A la puta, seguimos, salió del alma. Arturo, y seguí queriendo justificarte. Es perder una cosa, amigo, cállate nomás allá. ¿Por qué Pio me están reventando? ¿Qué hora es la presentación de Matías Espinosa en Olimpia? Hoy vio, ¿qué hora? ¿Cómo Pio me revientan, carajo? Me dice, le salvó Editora Panches. O si no, la teja ya la tenía. Y bueno, hablando de editores, me están dando con todo, ¿eh? Pero Sí. son felices si me dan. Bueno, sean felices, déjenme nomás, editores. El que fue a Guaraní, ya le dijeron que sí, es Alcaraz, ¿verdad? Sí, Adrián Alcaraz. Adrián Alcaraz ya es de Guaraní. Sí, tenía que, no sé si se firmó ya, creo que no se firmó todavía, pero sí va a préstamo a Guaraní. Lo arreglé con el presidente y no hay problema. ¿Qué otros jugadores, doctor Litores, si te piden, pueden irse porque ya no siguen, no lo van a ser considerados en libertad? O los que ya van a otro club y están confirmados. Algunos ya están hablados, se está hablando con algunos equipos, ¿verdad? Están adelantadas las transacciones y vamos a ir teniendo una lista definitiva una vez que el cuerpo técnico empiece su pretemporada y ahí vamos a ver realmente que es la semana que viene, ¿verdad? A Matías Espinosa no lo esperan más. De palabra tenemos arreglado. Se fue acá en mi oficina hace media hora. ¿Quiere decir que Matías Espinosa continúa en libertad? Sí, señor. Porque Francisco López nos dijo que si se iba a Olimpia se cortaba con Texas. Viste, le salvé entonces. Le salvaste. Matías Espinosa continúa en libertad. Sí, señor. Se queda acá de la casa. Bueno, ¿qué habló contigo antes de irse? ¿Qué le preguntaste y qué le dijiste y qué te dijo? Nada, estuvimos conversando y cuáles son los planes. Tenemos muchos planes para este año y nada más que eso. Acordamos la parte económica y ya está. ¿Y Lucas Sanabria?
Estamos todavía conversando con él. Creo que en esta tarde seguramente vamos a tener una definición. ¿Lo de Tito Torres? No, ese nunca lo anduvo, ese nunca se habló. Tito Torres no es así. No lo teníamos todavía. Se estaba ofreciendo, probablemente viendo la posibilidad de que probablemente Matías no seguía, entonces a lo mejor podía calzar ahí. No habíamos todavía iniciado ningún tipo de conversación. ¿Cuánto tiempo duró la charla con Matías? ¿Hoy? Hablamos más de la familia, de su hijo que está por venir, nada más que eso. De lo otro, en 10 minutos liquidamos. Porque iba a haber un aumento para el que pidió. Y sí, no, lógico. Renegociamos un contrato y bueno, siempre hay... ¿Y Willy Mendieta? Willy sí, continúa. El que no pudimos arreglar es el caso Barbosa. El resto que ya saben, ¿verdad? El resto está todo en conversación, tratativa, y bueno. ¿Y se da una búsqueda del central por Barbosa o cuál es la idea, presidente? Y sí, estamos viendo, porque no es fácil encontrar un... Vamos a ver primero qué es lo que hay acá y qué es lo que tenemos. Tenemos buenos jugadores también en ese puesto y si no, veremos qué se puede buscar afuera. ¿Se busca un delantero? No. Lo de Alexander Barbosa pidió mucho. Sí, no. Nosotros tenemos un presupuesto al cual tenemos que ajustar, ¿no? Y llega un momento en que no podemos salir de eso. Y bueno, es normal ver las aspiraciones que pueda tener un jugador y bueno, sobrepasaba las posibilidades del club y lastimosamente no llegamos a un acuerdo. Pasa que hay otros mercados que se fijan, ¿verdad? Y tienen más posibilidades que el nuestro y hacen ofertas de repente que son superiores no a la que el Libertad puede pagar, sino que la liga está fuera de combate con esos salarios, ¿verdad? Entonces, lógicamente verán ellos esas opciones, no es solamente el dinero, ¿verdad? También a qué equipo van o a qué país se van. Bueno, en algunos países hay dificultad para cobrar, en otros no. La familia hay que trasladar, o sea, un montón de situaciones hay que tienen que atenderse, ¿verdad? Y bueno, ya ellos toman su decisión y hay veces que se puede, hay veces que no. Pretemporada, amistosos, ¿qué más? No, pretemporada las vamos a hacer acá, amistosos no hay nada todavía porque no va a depender de la evolución del desarrollo de la pretemporada. El cuerpo técnico seguramente nos va a pedir y ahí veremos qué hacemos. Y bueno, doctor, hoy no perdiste la paciencia conmigo. No, es que no me pasa que más que a veces tengo muchas cosas. Acordate que los dos somos del Leo. Eso sí. Los dos somos del Leo, ¿verdad? Sí, señor, así es. Chao, doctor, si no nos hablamos más, feliz año nuevo y que nos reencontramos 2024, por si no hablamos más. Doctor, saluda a la familia. Muchísimas gracias, igualmente Arturo, a vos, a tu familia y a todos los componentes ahí de la radio, ¿verdad? Que siempre están atentos a lo que nosotros hacemos. Muchas felicidades. Gracias, doctor Víctor. La noticia. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. A Matías Pinoza no lo esperan más. De palabra tenemos arreglado. Se fue acá en mi oficina hace media hora. ¿Quiere decir que Matías Pinoza continúa en libertad? Sí, señor. 4 años de extensión de contrato en libertad, Matías. Sí, llegamos a un acuerdo ahí con el precio, estuvimos charlando y se llegó a un acuerdo. ¿Pero 4 años? 4 años de contrato. 4 años de contrato. Bien la charla, seguís en libertad. ¿Qué más se puede agregar a todo esto, Matías? La charla que tuviste con Ditore. No, estuvimos ahí charlando un poco con el precio y como dije, un acuerdo en el tiempo de contrato de lo otro. Hice un esfuerzo para que yo me quede. Tenía, como dije, propuesta muy buena de Brasil. En lo económico era el doble, pero yo también dejé eso de lado para poder quedarme en el club y así también el club hizo un pequeño esfuerzo para que yo me pueda quedar. Y llegaron a un término medio en lo económico, lo que vos querés y lo que puede darte libertad. Sí, llegamos a eso. O sea, esa era la propuesta mía. Yo hice el esfuerzo de dejar una suma importante de lo económico por quedarme acá en el club y ellos también hicieron un pequeño esfuerzo para poder llegar a lo que yo pretendía. Bueno, ya está lo de Libertad. Lo de Olimpia, ¿hubo interés? ¿Algo se habló formalmente o no?
de Olimpia hubo una propuesta formal también. Hubo una intención ahí, pero como yo dije también en su momento, siempre le di prioridad a Libertad y ahora pudimos llegar a algo con el club. Bien, Matías, no, era básicamente también conocer un poco cómo se dio esta negociación, que se hizo larga en un momento dado. Sí, la verdad que sí se hizo larga, pero yo ya tenía también claro lo que quería, siempre fue mi intención esa. Como dijiste, sí se hizo larga, había también varias propuestas afuera, como también lo había de acá del fútbol paraguayo, pero siempre dejé en claro que la prioridad iba a tener el club, así que contento porque pudimos llegar a un acuerdo a esta altura. ¿Qué tan cerca estuvo lo de Olimpia? ¿Lo llegaste a considerar? Sí, claro que sí, lo consideré. Hubo una propuesta formal como salió en todos lados, pero así también siempre fui agradecido, por más que haya comentarios ahí que uno siempre ve, ¿verdad? Siempre estuve convencido de que quería quedarme, como te dije, dejé muchas cosas de lado, el club también